presidente de Línea México. Línea somos una organización estudiantil sin fines de lucro de estudiantes para estudiantes dedicada a buscar cualquier tipo de actividad que nos permita aprender un poco más de lo que nos enseña en la escuela. Hacemos un montón de actividades como conferencias, talleres, visitas de obra, viajes. Y este día tenemos a Alicia Namat, quien es arquitecta. Voy a leer su semblanza. Está en inglés. Alicia Namat Vázquez is the founder of Architecture Extrapolated and assistant professor in robotics and AI at the University of Calgary School of Architecture, Planning and Landscape. For the past 5 years, she worked at the Studio Master at the Architectural Association Design Research Laboratory DRL Master Program. As a research-based practicing architect, Alicia explores materials and digital design and fabrication technologies along with the digitization of building trades and the wisdom of traditional building cultures. Her projects include the construction of award-winning Knit Candela and diverse collaboration with practice and academic institutions. She holds a PhD in Human-Robot Collaborative Design from Cardiff University and Master in Architecture from the AADRL. Alicia previously worked on developing design tools for practices like Populous and Zaha Hadid Architects. Alicia has also been an artist in residence at Autodesk Pier 9, where she focuses on developing novel designer-machine collaborative architectural design processes. Previously to moving to the UK, Alicia practiced 5 years as an architect building high-end residential projects in Mexico City. Alicia has taught and lectured extensively in Latin America and Europe. Her work has been published and presented at various events, including AD UK Construction Week, IJAC, IASS, Acadia 2010 and 2019, London Festival of Architecture, World's Architects Congress, and different digital-based media. She has also taught design fabrication workshops and delivered lectures on related topics at institutions such as UNAM, Mexico, IAC Barcelona, KADK Copenhagen, Tec de Monterrey, Mexico, Belas Artes Sao Paulo, PUC Rio de Janeiro, Human University Changsha, AA Visiting School Brazil, India, and China. Alicia has been invited critic at various institutions in the US, Mexico, and the UK. Ok, pues bueno, bienvenida Alicia, la verdad nos da muchísimo gusto que estés aquí, nos da muchísimo gusto que haya mexicanas tan destacadas en estos temas. Para nosotros es de verdad un honor tenerte aquí y pues bueno, cuando estés lista, puedes comenzar, los micrófonos son tuyos. Muy bueno, gracias, muchas gracias por invitarme. Como preguntaba, mira, Roland está ahí al principio de la presentación. Me da mucho gusto que exista una institución como Línea en México. De verdad que es algo muy emocionante para mí y que me inviten a presentar mi trabajo. Entonces les voy a... como organicé la presentación, es un poco una historia de cómo yo empecé a hacer lo que estoy haciendo ahora, la motivación detrás de eso y lo que hemos hecho durante estos últimos años. Déjame compartir la pantalla. Me avisan cómo va la... Oh, espera. ¿Cómo va la cuestión de compartir la pantalla? Un segundo. ¿Ahí queda bien? Sí. Bueno, es como decía Isaac, esta presentación le llamé yo fabricación digital y sobre todo el link entre humanos y máquinas, que para mí ha sido el tema principal de mi investigación y lo que me he dedicado a trabajar desde hace 8 años, y ahora estamos haciendo cada proyecto un poco involucrar más cómo podemos usar estas tecnologías en colaboración, o cómo podemos involucrar las dos, la mano de obra con las últimas tecnologías digitales. Como dijo Isaac,
soy la fundadora de Architecture Extrapolated, que es mi empresa. Soy profesor en la Universidad de Calgary en Robotics y Inteligencia Artificial, y también dirijo el LEED, que es el Laboratorio para Diseño Integral, el Laboratory for Integrated Design. Durante los últimos 6 años estuve dando clases en la Architectural Association, en el Design Research Laboratory, donde estaba haciendo un estudio con Shaye Bushan, los dos teníamos un estudio juntos. Es que estoy tratando de quitar esto. Lo de arriba te estorba. Sí, lo de arriba, porque lo ven ustedes, ¿no? Y necesitas presionar Control Alt Shift y H. Gracias. Por nada. Entonces, como decir, esta relación de hombre y máquina, ¿cómo podemos realmente empezar a usar las técnicas más avanzadas de diseño digital, de fabricación digital, y de una manera que tenga una jerarquía y que se puedan involucrar con las técnicas tradicionales que tenemos, sobre todo en países como el nuestro, México, que tiene muchísimas tradiciones constructivas, que hay muchísimo conocimiento, que tenemos a los maestros, son realmente maestros de sus artes. Y en países como Inglaterra, por ejemplo, como el Reino Unido, como Canadá, en donde hay una necesidad de que no hay la mano de obra calificada, pero hay una gran necesidad de cómo podemos hacer estas técnicas de diseño que puedan involucrar los conocimientos de las dos partes y relacionarse. Entonces, yo tengo experiencia en la construcción, trabajé en México 5 años, donde estuve muy involucrada en la parte de construcción, y de ahí empezó a nacer este interés en diferentes, lo que le llaman trades, las diferentes carpintería, maestros albañiles, maestros herreros, todos estos diferentes oficios que son tan valiosos. Y para mí algo muy importante, que esto es algo que siempre me ha llamado la atención, y que un muy buen amigo mío, Tupac, siempre lo menciona en sus presentaciones. Él es un artista y él dice, bueno, mira, en la cuestión de la iluminación, si tú ves todo lo que es la última tecnología, la tecnología más avanzada, se ve igual. Todo el mundo está usando él se dedica a la iluminación y dice, toda la gente está usando estas luces, que es lo más caro que hay, lo más sofisticado. Y cuando empiezas a ver, te das cuenta que en realidad no hay ninguna diferencia. Pero por otra parte, hay gente que puede usar algo tan sencillo como un bulbo de luz, el mismo que tú ves el mismo que tú ves en un farol de la calle, el mismo que tú te encuentras en cualquier lugar, y si agarra y lo puede tomar un artista como el Love for Elias en el TED en el 2010, cuando puso el sol en el Tate, que la gente estaba impresionada, se estaba soleando. Tú ibas al Tate Modern aquí en Londres y la gente estaba disfrutándolo al máximo, todo el mundo tomándose fotos. Hizo algo que realmente era impresionante, que realmente te impactaba, y lo hizo con la parte de la tecnología más sencilla, que era nada más un bulbo de la luz. Entonces, como decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros evitar caer en eso con la arquitectura, con las técnicas digitales y con las técnicas de fabricación digital, que ahora tenemos acceso, que antes no había, cuando de repente todo se empieza a ver exactamente igual? Y entonces, ¿vale la pena haber usado esas técnicas de fabricación digital, o podemos mezclarlas con técnicas tradicionales y realmente tratar de involucrar a ambas partes y crear algo que sea único y que sea impresionante, como Love for Elias lo hizo en el Tate hace 10 años ya? Entonces, para mí esto es algo que me ha inspirado muchísimo, que realmente me ha llevado durante mi trabajo y durante mi carrera, me ha llevado a preguntarme cómo podemos lograr esto. Ahora, después de trabajar en Saja, trabajé ahí un tiempo, y luego en Populous, que es otra oficina que se dedica a hacer estadios y que se dedica a hacer arenas de conciertos, pistas de la Fórmula 1, básicamente infraestructura de gran escala. Yo hacía muchas herramientas digitales, era nuestro trabajo de racionalización paramétrica, de geometría. Yo después de ahí me salí de Populous y ¿cómo se llama? Y puse mi propia empresa, Architecture Extrapolated, y empecé a decir, bueno, yo tenía todo este conocimiento de la mano de obra en México, ¿cómo podemos realmente usar estas técnicas digitales y mezclarlas de una manera holística, en donde las dos se beneficien?
Y para mí esta es una frase en inglés, pero es una frase de Frank Lloyd Wright, que siempre me ha impactado, que dice, si yo fuera a realizar edificios nuevos, tendría que tener una técnica nueva. Pero no solamente eso, sino que los edificios tendrían que ser apropiados para los materiales y los tendría que diseñar de tal manera que la máquina que los hiciera los pudiera hacer excepcionalmente bien. Entonces diciendo, bueno, si tenemos nuevos edificios, si tenemos nuevas técnicas, nuevas tecnologías, ¿cómo podemos hacer cosas que sean nuevas y que sean propias para estos nuevos máquinas y para estas nuevas tecnologías? Y empecé a interesarme mucho en la cuestión de los cascarones de concreto. Principalmente sabemos que en México tenemos a Félix Candela, que yo en realidad es que estudié en México arquitectura y no descubrí a Félix Candela hasta que me vine a estudiar a Londres, a la Architectural Association, y de repente todo el mundo hablaba de Félix Candela y era como, wow, y este cuate está en México. Y todavía peor, después me di cuenta que de hecho una casa de un familiar está justamente atrás de una obra de Candela. Y yo dije, bueno, yo pasaba por ahí todos los días, no lo puedo creer. Entonces me empecé a interesar muchísimo y a decir, bueno, esto realmente, ¿cómo es que se dejamos de construir estas estructuras que mezclan geometría, que mezclan estructura en un solo cascarón, que no necesitan tener una subestructura y luego un cascarón, o luego una fachada, o luego una combinación? Y se me hace que a Philippe Bloch, que estuvo aquí el lunes y que es el que realmente ha revivido todas estas estructuras de cascarones de concreto, me parece que ha de haber hablado mucho más evocativamente de esto, pero para mí fue algo que también me empezó a interesar mucho y empecé a investigar cómo se forman. Y en realidad es algo que es evidente y que Philippe ha investigado por mucho tiempo, pero también nosotros, en cómo el problema de los cascarones es realmente la simbra que se tiene que hacer dos veces, que la forma se tiene que hacer dos veces. Y tienen que ser esas superficies regladas, que se describe en este caso, en el caso de Nit Candela, es una superficie de doble curvatura, pero en este caso superficies que se puedan describir con madera. Entonces ahí fue cuando hice el primer cascarón de concreto que construimos. Este cascarón lo hicimos en 2011 en el TEC de Monterrey, todavía sigue ahí en Santa Fe. Y aquí, en realidad es que estuvimos diseñándolo y diciendo, bueno, ¿cómo podemos diseñarlo de manera que la simbra no se tenga que hacer dos veces, que tenga una simbra mínima y que se pueda construir y que los trabajadores en la obra puedan entender qué es lo que queremos, les podamos describir esta geometría completa, estas curvas, sin que perdamos la legitimidad, sin que tengamos pérdida de exactitud y ahora sí que aprovechando al máximo las tecnologías digitales. Ahora este cascarón lo construimos en 10 días. En 10 días, digamos, de inicio a que se pusiera el concreto. Luego tuvimos que dejar que el concreto secara por 2 semanas. Como digo, lo normal, 2 o 3 semanas y se checó. Pero realmente que eso ya fue después de que nos fuimos. Ahora, aquí todo esto lo diseñamos utilizando a Maya en algo que nosotros llamamos polígonos de baja resolución, que ustedes se pueden dar cuenta son las imágenes que están, digamos, hacia la derecha mía, hacia la derecha de la pantalla, y que nos permiten el usar polígonos de baja resolución, nos permite poder modificar la geometría de una manera intuitiva sin tener demasiadas caras o sin tener demasiados vértices que puedan empezar a causarnos problemas en el modelo. Y nos permite también hacer cambios muy rápido. Entonces, muy rápidamente podíamos modificar un vértice, modificar una parte de la estructura y cambiarlo completamente y tener algo que se pueda construir muy fácilmente. Ahora, para nosotros una cosa importante en este cascarón es que, bueno, tenemos que describir todos los tubos. Este cascarón está soportado por una estructura metálica tubular perimetral. Para que lo puedan construir los herreros, estos tubos tienen que ser de geometría sencilla, no puede haber doble curvatura. De tal manera que estuvimos modificando toda la estructura, modificando el diseño hasta que logramos que todos los tubos perimetrales, los arcos perimetrales sean de simple curvatura. Hicimos un estudio estructural, aquí en este caso éramos mucho más aventureros, dijimos, bueno, esto lo hicimos en Rhino, y dijimos, bueno, esto se ve como que sí funciona, muy bien, nos fuimos a México, hicimos y ahí nosotros, yo al principio decía, bueno, mira, vamos a doblar el tubo de acero. Le hablé a mis herreros que yo tenía de cuando yo trabajé en México, les hablé, oigan, maestros, me vienen a ayudar, vamos a hacer esta estructura. Y para esto ya habíamos, cada arco se podía describir de manera muy sencilla en el piso. Ahora, yo al principio pensaba que, bueno, vamos a tener una máquina para curvar el acero, para doblarlo.
Evidentemente, cuando llegamos eso no pasó. Nadie tenía esta máquina, lo único que tenían era un soplete y me dijo bueno, mira, Arqui, no se preocupe, vamos a irlo calentando y poco a poco lo vamos a ir doblando y le vamos a dejar la curvatura que usted quiere. Bueno, muy bien. Y en efecto, ustedes aquí pueden ver cómo se marcó el arco en el piso, como era un arco de curvatura sencilla, lo marcamos como ustedes lo harían en Rhino o en cualquier programa, pones tus puntos, marcas las alturas a cada punto, en base a eso describes la curvatura y lo fueron doblando poco a poco, calentándolo. Ahora, tenemos un arco que no pudimos racionalizar, un arco que es de curvatura, de doble curvatura. En ese caso tuvimos que hacer un pequeño ensamble, hay un pequeño saque en donde está conformado por dos arcos de curvatura simple, de manera que se podían unir y después se podían rotar hasta lograr la forma perfecta. Ahora, cuando llegamos al TEC también, resulta que ellos tenían ahí un router, un CNC router, y fue bueno, podemos usar esta máquina. Sí, muy bien, la usamos. Y en vez de eso cortamos una pequeña estructura de waffle que nada más eran 20 piezas, 20 contornos, en lugar de tener que hacer la estructura completa, como hubiera sido tal vez como las estructuras de candela. Ahora todas estas estructuras tenían un pequeño saque arriba, no se alcanza a ver en la imagen, pero había un pequeño saque en la parte de arriba que les ayudaba a saber dónde tiene que ir el arco perimetral tubular. Y eso lo hicimos nosotros en todo el perímetro. Y en realidad que muy impresionante, porque a pesar de que teníamos la estructura de waffle que fue cortada de manera digital, los tubos que calzaron perfectamente bien. Y todo esto fue realmente la parte que más trabajo nos costó fue cómo describimos esta geometría de manera que se pueda entender y que la puedan hacer de una manera precisa. Y ahí fue donde estuvimos racionalizándola, ahora sí que modelando con los polígonos de baja resolución, modificándolos hasta que teníamos la curvatura sencilla, después describiendo esto en sitio, y después cuando llegó la parte digital, ensamblaba perfectamente. Había unas pequeñas partes donde, claro, la exactitud no es, la precisión no es milimétrica, no es de 1 milímetro, tal vez es de 1/2 centímetro, pero satisfechos. Después de ahí los maestros pusieron la varilla de la manera tradicional, la más espesa en el largo más grande, las más delgadas en el largo más corto. Y después le pusieron el concreto, digamos, lo fueron aventando el concreto como si fuera un aplanado. No fue un colado, fue únicamente un aplanado básicamente. Al final la cimbra de madera nada más nos sirvió para confirmar que nuestra geometría era correcta, para confirmar que los tubos estaban doblados de la manera correcta. No, en realidad que no, que se podría haber descrito de esta forma sin tener esa cimbra. Claro que también sirvió para que los trabajadores pudieran caminar encima de ella, para que pudieran poner el aplanado, pero no era una necesidad. Y todo eso viene del proceso de diseño y del proceso de racionalizar y de mejorar, refinar el proceso del diseño hasta que todo esto puede ser describible o se puede describir de una manera satisfactoria. Ahora aquí los trabajadores, en realidad que los maestros estaban súper comprometidos, trabajaban día y noche, teníamos 3 turnos y muchos de ellos al final me decían, bueno, mira, Alicia, mira, ¿sabes qué? Que nosotros trabajamos todo el tiempo haciendo colados de losas, haciendo colados de columnas. Siempre es lo mismo. Nunca habíamos hecho una estructura así para nosotros y esto es como algo muy impresionante, muy emocionante y queremos trabajar en esto. Entonces, para mí también algo que fue una lección fue que también que hay un interés en estas geometrías, que hay un interés en hacer cosas diferentes de los arquitectos, pero también de los maestros, también o sea, que realmente podemos empezar a descubrir un nuevo vocabulario que es estructuralmente más eficiente, no necesita tener una estructura y un cascarón. El cascarón de concreto es su estructura que se puede sostener y que nos emociona a nosotros como arquitectos, como la parte digital, la parte de la racionalización, pero también a la gente que lo está construyendo. Dicen, bueno, estamos aprendiendo algo diferente, estamos haciendo cosas nuevas, es algo que les emociona y para mí eso fue algo que realmente me abrió los ojos a decir esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que yo me voy a comprometer, es a buscar cómo traer esas tecnologías digitales y mezclarlas con las tecnologías y las tradiciones constructivas que tenemos, porque tenemos gente en México muy eficiente, muy capaz, que sabe mucho de sus oficios. La estructura sigue en el TEC, sigue ahí desde el 2011, la usan a veces para conciertos, me han mandado fotos donde están haciendo conciertos abajo y tal.
Lamentablemente el TEC la pintó de rojo con azul. Eso no sé por qué, esa fue una decisión bastante mala, pero bueno, ahora sí que no es mía. Pero si me estoy escuchando, ojalá que no me estén escuchando ahorita. Pero ahí sigue. Después de eso yo empecé a regresar a Londres y dije, bueno, mira, conocí a otro amigo, Asbjorn, lo que lo conocí en una conferencia, y Asbjorn estaba empezando a hacer, esto fue en 2012, todo lo que era optimizaciones topológicas, este tema apenas empezaba a tocar, en realidad es que todavía apenas como arquitectos empezábamos a meternos ahí, a interesarnos en el tema. Y algo muy interesante de la optimización topológica es que tú remueves el concreto de todas las partes donde no se necesita concreto, lo dejas únicamente en las partes donde está trabajando. Entonces puedes hacer estructuras que pueden tener hasta 60-70% menos concreto que si lo hicieras completo, con la misma resistencia y con el mismo, porque todas las partes que trabajan están llenas de concreto. Las partes que no trabajan, lo has quitado. Entonces yo me interesé muchísimo en ese tema y ahí fue como que dijimos, bueno, hagamos un cascarón de concreto, hagamos otro en México otra vez, ahora introduciendo esta nueva variable de optimizaciones topológicas, que es algo muy interesante y que aparte te da las geometrías que genera. También son muy expresivas, también son muy bonitas, digamos. Entonces dijimos, bueno, esto es algo muy interesante, vamos a hacerlo. Entonces, aquí pueden ver el diseño, diseñamos esa estructura, otra vez usando lo mismo, poniéndonos de baja resolución para poder estarla modificando, para poder estar haciendo iteraciones de manera muy rápida en las diferentes geometrías y después corrimos el algoritmo de la optimización topológica y ahí nos quedó una estructura donde ustedes aquí pueden ver las partes azules, es donde realmente no está cargando, donde no hay esfuerzos, las partes rojas es donde hay más esfuerzos, donde se necesita mantener el concreto. Y después de hacer varias iteraciones y varias pruebas sobre esta estructura, la decidimos construir. Aquí colaboramos con Chikara, un amigo y compañero que trabajaba con Matsuru Sasaki en ese momento, quien calculó la estructura. En este caso, diferente que el primer cascarón, no hay una dirección que sea la más larga. Entonces, la cuestión de la varilla de refuerzo no se podía poner únicamente siguiendo una regla normal que tú seguirías en cualquier construcción, ¿verdad? Aquí habríamos que decidir qué varilla es la más espesa, qué varilla es la más delgada, en base a los esfuerzos. Realmente estructuralmente tuvimos que hacer varios análisis para poder construir este cascarón, para poder decidir qué partes necesitan el mayor esfuerzo y qué partes podemos tener las varillas de menor diámetro. Ahora, en este caso, ¿cómo describíamos de una forma con todos estos agujeros? ¿Cómo podíamos hacer que la gente la entendiera? Y encima de eso, esta vez no queríamos tener el tubo de acero perimetral. Esta estructura de concreto no tiene ningún tubo de acero perimetral, se sostiene sola. Entonces aquí otra vez usamos el mismo router que habíamos ya usado la vez pasada, y en este caso tuvimos que hacer la estructura 2 veces, tuvimos que cortar todos los contornos y apilarlos, llevarlos al sitio. Esta estructura inicialmente estaba cerca del BBV en Santa Fe. Y ahí otra vez, aquí pueden ver otra vez los mismos trabajadores participando, súper entusiasmados otra vez que íbamos a hacer otra estructura nueva. Y otra vez aquí, una vez que tenían toda la parte del foam, del unicel, describiendo la forma, ellos pudieron poner todas sus varillas, siguiendo el diagrama que les habíamos dado, dónde va la de mayor espesor, dónde va la de menor, cubriendo las perforaciones y otra vez haciéndole un aplanado de concreto. Y este fue el resultado después de quitar la cimbra, digamos. Ahí, de hecho, los trabajadores decían, bueno, si pudieran tener otra manera de describir la forma, sería mucho mejor, porque para nosotros el unicel no nos sirve de nada, más que para seguir la curvatura. Pero en realidad que no nos está sirviendo, podríamos hacerlo sin eso. Si tuviéramos alguien que nos dijera cómo tenemos que hacer la forma, alguien que pudiera traducir el 3D de la computadora al 3D del espacio, de la realidad. Ahora, mira, esta estructura me la robaron, es una historia muy chistosa porque ni siquiera me lo imaginaba, pero conocí a Pablo Kobayashi, lo vi yo en 2016 en Boston, en Acadia, y me dijo, de repente llegué y me dice, Alicia, ¿cómo estás? No, muy bien.
¿te acuerdas de tu estructura de concreto, la de los agujeros? Ah, sí, sí, muy bien, está ahí en Santa Fe. Me dice, bueno, ¿qué crees? Que pues no está ahí en Santa Fe. Ahora está en un restaurante que la tiene ahí afuera de decoración. Yo así, ¿cómo? Y fui a Santa Fe y fui a ver, y sinceramente, alguien, no sé muy bien cómo fue, ojalá que si alguien ve la plática y alguien sabe exactamente qué pasó, quién se la vendió a quién, o cómo funcionó, me puede explicar, porque de repente ya no está donde estaba, ahora está en otra parte, sigue en Santa Fe, pero ahora un restaurante la tiene ahí como de decoración. Entonces, en realidad para mí también fue muy impresionante saber que una estructura que tiene la topología optimizada, que tiene mucho menos concreto, tiene 60% menos concreto que el concreto que hubiéramos tenido que usar si lo hubiéramos colado toda junta sin hacer los agujeros, puede resistir no solamente más de 7 años, pero que alguien fue y realmente la excavó, se la llevó y se la llevó a otra parte y la puso otra vez. Entonces, es algo que nunca fue diseñada esta estructura para ser transportada a ningún lado. Entonces, realmente que comprueba que la optimización topológica y si podemos realmente ser inteligentes en cómo hacemos nuestra siembra y cómo creamos estas geometrías, pues realmente es algo que sirve y que puede resistir bastante. La estructura sigue ahí parada, no ahí, sigue en su lugar nuevo, donde origen. Pero cuando empecé a platicar con todos estos trabajadores que empezaron a decir, bueno, es que si tú me pudieras decir dónde va la curvatura, no necesitaría la simbra. Entonces yo me empecé a interesar mucho en los brazos robóticos y ahí fue cuando dije, bueno, mira, ¿qué máquina puede estar entre el espacio tridimensional de la computadora y el espacio tridimensional del mundo físico? Y entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, necesito empezar a trabajar con brazos robóticos porque ellos pueden mediar, si yo tuviera un brazo robótico que le hubiera estado describiendo a mis trabajadores la forma, ya sea no sé, depositando algún material o con un láser o con algo, ellos podrían haber hecho la estructura de la topología, del segundo cascarón de concreto de la topología optimizada sin haber tenido que cortar toda la simbra. Entonces, para mí eso fue así como que algo que me abrió los ojos en 2013 y dije, bueno, mira, yo tengo que empezar a trabajar con brazos robóticos, yo tengo que empezar a descubrir esto porque son el justo medio que pueden ayudarme a realizar las geometrías que yo quiero. Entonces compré un brazo robótico, este se llama Nachito. Nachito vive en mi casa, vivió mucho tiempo en la EA, se lo prestamos a la Architecture Association un tiempo y ha hecho muchos workshops. Pero ahí fue cuando empecé y junto con Shaye a trabajar realmente, a interesarnos en cómo podemos usar estas máquinas. Ahora, definitivamente para nosotros lo que es el conocimiento arquitectónico, yo lo dividiría en dos partes. Uno que son entender todas las tecnologías de diseño y construcción, todas las tecnologías que nos pueden ayudar a fabricar esas geometrías, ya sea modelando, scripting, programación, y también saber cómo estas máquinas funcionan, cómo las podemos programar y cómo el material, cómo trabajar, relacionarnos con el material. Sabemos que el concreto, por ejemplo, es un material muy caprichoso. Si ves cualquier persona que está haciendo impresión en 3D de concreto, 90% de la inteligencia está en la mezcla, está en cómo la hacen, cómo la velocidad del robot, la velocidad de esto. Entonces, entre la inteligencia del material. Y la otra parte que es muy importante es la conceptualización del diseño desde la parte social, desde la parte espacial, de la parte del conocimiento organizacional. Entonces, son los dos aspectos que hemos tratado de descubrir y que hemos tratado de siempre mantener mano en mano. Entonces, realmente que en mi trabajo o el trabajo que hemos hecho no se basa únicamente en la parte técnica, en la parte de conocimiento de máquinas, de materiales y de modelado. También hemos puesto mucho esfuerzo en la parte de conceptualización del diseño y en la parte teórica y en la parte social. Entonces, Ana, eso es algo que vamos a ir viendo un poco durante la presentación, cómo estas dos partes pueden relacionarse. Y en realidad con la idea de que las máquinas nos pueden hacer más inteligentes y el saber más, el conocer cómo funcionan las máquinas y entenderlas, nos pueden dar nos pueden llevar no solamente elevar nuestra capacidad, pero también en las máquinas podemos empezar a entender los materiales, porque hay muchas cosas del material que es conocimiento tácito. Claro, un maestro carpintero, un maestro que conozca el concreto, la madera, el acero, lleva muchos años y le lleva muchos años entenderlo, pero ¿cómo podemos en realidad empezar a iterar y a crear nuevas cosas rápidamente? Tiene que ser mediante las máquinas. ¿Cómo podemos nosotros, las máquinas, me refiero al robot, pero también la computadora? Y sabemos que un robot,
al final no es más que una computadora que tiene actividad en el espacio físico. Entonces, para mí este link entre humanos y máquinas es lo que nos puede llevar a lo que yo creo, al que nos puede llevar a realmente crear nuevas geometrías, nuevas arquitecturas, que no nada más responden a las nuevas técnicas, pero también a las nuevas complejidades espaciales, sociales que estamos viviendo en estos días. Y claro, durante todo el tiempo de nuestra práctica es siempre estar haciendo modelos, estar haciendo prototipos, estar experimentando y saber que también cuando yo digo que el diseño vive en una ecología más allá de estar únicamente centrado alrededor de los humanos, me refiero a que nosotros como arquitectos y como diseñadores siempre tratamos de tener todo, de tener las decisiones, de tomar la última palabra, de decir cómo se van a hacer las cosas. Pero ahí cuando empezamos a aceptar que las máquinas tienen una manera de operar y que es mejor si nos adaptamos y si incluimos su manera de operar en nuestro diseño, y también si empezamos a incluir cómo los materiales trabajan y funcionan en nuestro diseño, podemos crear cosas mucho más interesantes que si le imponemos nuestra manera de pensar a las máquinas y nuestra manera de pensar a los materiales. Empezamos a descubrir muchos nuevos diseños y nuevas maneras de operar. Entonces, que la agencia no es nada más de los humanos, pero también de las máquinas, las máquinas y de los materiales. Entonces, he dividido la investigación, la he dividido en varias partes, lo que es simulaciones, toda la parte de lo que es simular, lo que es la fabricación robótica, entender materiales y ahora estamos investigando introducir aprendizaje de máquinas, más que inteligencia artificial, la parte de aprendizaje de máquinas, que también nos puede empezar a ayudar a aumentar nuestros sentidos y nuestra manera de trabajar. Voy a describir una por una, con diferentes ejemplos de la investigación que hemos hecho. Esta es investigación que hemos hecho en la Architectural Association, en el Design Research Lab, y también en AREX, en parte con mis alumnos. Buscando sistemas que tengan como Slime Mode, que tienen muy simples reglas muy sencillas, la posición, sensores, movimientos, pero que pueden empezar a crear complejidad, que es muy interesante. Entonces, ¿cómo podemos entender estos sistemas a partir de un conjunto de reglas que sean muy sencillas? Y luego, estas reglas pueden empezar a crear organizaciones espaciales. Entonces, en este caso, estamos viendo cómo estas reglas de busca a tu vecino más cercano, muévete para allá y busca tu atracción, 3 o 4 reglas muy simples, pueden empezar también a hacer una organización espacial. Aquí, perdón. Aquí este fue uno de los primeros talleres donde empezamos a decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros empezar a modificar las reglas del sistema usando lo mismo, que es partículas, la repulsión entre ellas, la atracción entre ellas, con campos magnéticos, cómo empiezan a moverse, reglas muy sencillas. Y en base a eso empezar a crear estas complejidades del sistema que nos pueda empezar a descubrir momentos o cosas inesperadas que no hubieran surgido únicamente de entender las reglas si no hubiéramos hecho una simulación de estas reglas y de estos parámetros. Entonces, aquí lo que hicimos fue una serie de dibujos en realidad y después también empezamos a hacer agujeros. Digamos que el robot tenía una aguja y un alfiler y con el alfiler estaba haciendo estos patrones en agujeros. Pero podemos ver dónde estaban los puntos de atracción. Ustedes pueden ver los puntos negros, los puntos de repulsión, que son estos puntos blancos, donde todo como que se aleja y donde estos dos materiales empiezan a chocar y a unirse. Entonces son algunos de los parámetros que se hicieron. En varias partes del catálogo de investigaciones que hacemos nada más modificando estos simples parámetros. Y cuando empezamos a explorarlos de manera espacial, cómo pueden también en tercera dimensión, empezar a generar, configuraciones espaciales también basadas en estas reglas. Y aquí estábamos teniendo estas cascadones básicamente en lugar de concreto. Aquí estábamos diciendo, bueno, yo ahorita voy a explicar más de este proyecto más adelante, cómo podemos repensar qué es un ladrillo tradicional, cómo podemos empezar a usar estas nuevas esferas y que es básicamente sphere packing, que es como fundir muchas esferas en un lugar.
y empezar a crear nuevas geometrías que puedan responder a las máquinas, como decía Frank Lloyd Wright, y también responder a los materiales. Entonces, este proyecto después lo empezamos a construir con el brazo robótico, más adelante, donde cada esfera es en cierta forma un poco diferente, pero todo esto vino de una base de simular reglas de agregación muy sencillas. Después de empezar de simulación, pasamos a todo lo que es material, la parte física. ¿Cómo empezar a entender la parte física en la fabricación robótica y también en los materiales para empezar a crear este cuadrado, digamos, que se forma por los 4 aspectos de la investigación? Entonces, como dije anteriormente, para mí conocer al robot, al brazo robótico, fue algo que dije, bueno, puede aumentarnos y puede darnos nuevas habilidades que no tendríamos sin él. Aquí fue donde empezamos, como les dije, en 2013, después de hacer la estructura del cascarón optimizado, compré un robot. El primero que compramos antes de Nachito fue uno muy sencillo, casi que de juguete. Y empezar otra vez, como lo mismo que con el slime mold, de reglas muy sencillas, cómo se mueve, cómo trabaja, cómo mueve los ejes, algo muy sencillo, muy simple, pero empezar desde la parte más básica, a entender todos los parámetros que rigen su movimiento y su mecanismo para realmente poder con ese conocimiento involucrarlo en nuestra manera de pensar y nuestra manera de desarrollar un proyecto. Después pasamos a Nachito, después de ese robot chiquito vimos que vibraba mucho, que no se movía y compramos a Nachito. Y también empezamos a desarrollar lo que se llaman los end effectors, que son las herramientas que lleva el robot en su mano, en su brazo. Y en realidad que es lo fascinante, que dependiendo de qué herramienta le pongas en el brazo, puede hacer todo lo que tú quieras. Entonces puede pintar, puede hacer impresión en 3D, puede hacer láser, puede cortar, ahora sí que es ilimitado el campo de aplicación. Con mis alumnos han desarrollado toda clase de end effectors. Este lo hizo Vlad, un alumno ruso que en realidad parece una bazooka, pero era para imprimir en 3D, donde se mezclaban los materiales y en base a sensores y a temperatura podíamos ir negociando cómo el material era extruido. También este es uno de los primeros experimentos que hicimos en materiales en base a twirling, en base a enrollarlos, cómo podemos empezar a crear resistencia y empezar a diseñar estas geometrías en base a cómo se extiende el material, pero cómo funciona la máquina, cómo la máquina que lo va a crear tiene 6 ejes. Sabemos que el brazo robótico tiene 6 ejes y cómo se pueden manipular. Este es otro end effector que hicimos. En este tiene también unos motores que permiten hacer la rotación de los diferentes filamentos. Este es una bazooka también, este es imprimir barro en tercera dimensión. Otra vez aquí tenemos una pistola para secar el pelo, para irlo secando, pero otra vez empezar a realmente hacer todas estas herramientas con la idea de entender cómo funciona la máquina, qué capacidad tenemos. Ahora, no es nada más una comunicación unidireccional de hacer la herramienta y que el robot haga algo, pero en este caso también tiene un Kinect, un escáner, donde nos puede empezar también a dar información de regreso y podemos hacer una cadena de retroalimentación entre nosotros, entre el material, la máquina y la realidad física. Y esto es algo que ahora estoy investigando aún más, es algo que me interesa mucho, cómo podemos empezar a realmente crear estos círculos de retroalimentación mediados por el robot, que puede entender el espacio físico y el espacio digital, y que nos puede informar el espacio digital con lo físico y lo físico con lo digital. Y aquí tienen aquí al robot. Aquí abajo pueden ustedes ver cómo está imprimiendo esta estructura que imprimimos con el extractor, el extrusor que enseñé antes, cómo va extruyendo, y también podemos ir capturando la realidad. Y entonces cada capa se adapta a lo anterior, considerando que el plástico, por ejemplo, se encoge después de extruirlo, no mantiene siempre la misma tamaño. Todos estos pequeños detalles del material los podemos empezar a capturar y empezar a trabajar también con ellos y que sean parte de nuestro parámetro de diseño. Entonces, en realidad, que es el brazo robótico como alguien que puede transmitir de digital a físico y luego de lo físico de regreso a lo digital y estarnos retroalimentando continuamente. Después del robot, los materiales, cómo trabajamos con los materiales. Estos son experimentos también desde las cosas más como, digamos, aquí estamos trabajando con campos magnéticos. Este es plástico que tiene fibras de hierro adentro, y después con magnetos o con imanes lo podemos empezar a mover aquí manualmente. Siempre otra vez reglas muy simples. Empezamos haciéndolo manualmente, después lo hace el robot.
Aquí pueden ver, ups, este es un video. Y aquí otra vez también reglas de agregación. En este caso estábamos haciendo cera, estábamos poniendo la cera y diciendo, bueno, ¿cómo con algo tan simple como cera de la vela, básicamente podemos lograr estructuras de más de 1 metro de extensión y únicamente enfocándonos en entender el material y cómo el material se agrega y qué clases de geometría se empieza a crear el material que nos puedan empezar a dar una información sobre cómo trabaja y que podamos empezar a aplicar en nuestro proceso de diseño. Entonces, como siempre, empezando de reglas muy básicas. Estas son las estructuras, esta la hicimos al final con el robot, con el campo del hierro y los imanes. Como aquí empezando a repensar cómo es el ladrillo, cómo puede ser un ladrillo nuevo, un ladrillo que se adapte. Estos son otros materiales, aquí doblando madera y usándolo a compresión y después haciendo una segunda capa de tejido, digamos, a tensión que le ayude a mantener su posición. Entonces, otra vez entendiendo materiales, trabajando cómo puede esto después empezar a hacer arquitectura. Cómo estos materiales que tienen estos behaviors, que tienen estos comportamientos, los podemos apropiar de una manera que sea arquitectónicamente interesante. Y aquí empezamos a movernos un poco del campo de lo que es únicamente material y lo que es únicamente robótico para empezar a incluir el aspecto social y el aspecto espacial. Impresión en 3D también. Y siempre, empezando como he mencionado, de características muy sencillas, pero siempre tratando de buscar un catálogo de operaciones, de cómo trabaja, de cómo se mueve, de cómo empieza a convertirse en algo más allá de los principios que lo rigen y cómo podemos modificar estos principios para crear lo que nosotros queramos, cosas que no nos imaginemos. Entonces siempre seguimos este proceso de lo sencillo a lo complicado y entendiendo cada parámetro. Aquí estuvimos haciendo estas impresiones en 3D, realmente tratando de llevar el material al límite y el extrusor al límite, cuánto es lo más que podemos hacer, digamos, de curvatura en cantilever antes de que se caiga. Y aquí, digamos que tratando de coordinar el movimiento el comportamiento del material con el comportamiento del robot, con el comportamiento de la herramienta. Son muchos estudios en base a, digamos, este fue un trabajo del estudio en la EA, en el DRL, en entender el comportamiento de un material como barro, que realmente no es tan lineal, y cómo podemos estarlo afectando y cómo podemos hacer estructuras que hacen bifurcaciones, que se unen, que empiezan a tener segmentos, después cómo se pueden unir estos segmentos, tratar de repensar si podemos imprimir cada uno de estos segmentos, si cada uno de estos segmentos es un ladrillo, es algo en sí mismo, cómo empezamos a definir este nuevo vocabulario en la arquitectura y luego obviamente siempre llevándolo al extremo en lo material y en lo robótico. Y empezar a meter, como mencioné antes, la parte social. Entonces aquí se llama Living Disruptions, que es una exhibición que hicimos hace un año, viendo cómo podemos aplicar aquí la fabricación digital, todo lo que entendemos en materiales y lo que entendemos en máquinas, hacia nuevas maneras de hacer arquitectura, repensando la pared. ¿Cómo es una pared? Si podemos imprimirla, no es nada más que sea una nueva forma más interesante, pero podemos meter los ductos, podemos acomodar las tuberías, podemos empezar a pensar cómo puede ser una pared que sea inteligente, no porque tiene Wi-Fi, pero porque tiene todas estas diferentes calidades que antes no se podían hacer o que en realidad llevan mucho trabajo normalmente y que si tienes un problema hay que hacer un agujero en tu pared gigante y es un desastre. ¿Cómo podemos usar el conocimiento del robot, de usar el conocimiento del 3D printing para empezar a incorporar esto en nuestro diseño? Y aquí en este caso este es Nachito. ¿Cómo podemos desde que empezamos a diseñar incorporar todo este conocimiento? Aquí estamos viendo cómo los 6 ejes del robot, cómo si uno va a estar si van a funcionar, si no. Entonces, desde que estamos diseñando podemos estar viendo si la máquina lo puede estar produciendo. Y es este link de que, bueno, estoy diseñando esta curva, estoy diseñando mis diferentes capas de impresión, pero estoy viendo si el robot lo va a poder imprimir o si va a tener problemas haciéndolo. Aquí es otra investigación que hemos hecho últimamente, que desde hace 2 años realmente hemos estado trabajando bastante, que es cortar con un alambre caliente, hot wire cutting foam, para hacer diferentes geometrías. Otra vez aquí este es el pequeño Nachito haciéndolo.
otra vez viendo cómo podemos, cómo podemos entender estas superficies que tienen que ser regladas, para empezar a generar espacios que puedan ser humanos, que puedan ser de arquitectura. Este es usando componentes. Esta es una instalación que hicimos en Sao Paulo, en Belas Artes, en 2017, a base de componentes. Todos estos los cortamos. Cada componente aquí es diferente, lleva 7 cortes, cada uno de ellos con un robot, pero también, por ejemplo, estos agujeros del centro, eso es donde el robot los agarraba y al final se volvió algo que, bueno, se ve como un ornamento, se ve como algo que nos gustó muchísimo. Entonces, ¿cómo también esto se puede empezar cómo la manera en que la máquina funciona se puede empezar a volver parte del vocabulario y parte del diseño? O sea, aquí fue sin querer, pero en realidad que nos pareció genial. Como esta es una geometría, digamos, curlicle, que se curva, y después optimizarla, racionalizarla en estos hexágonos, que cada uno de diferente tamaño, y después cada uno requería 7 cortes, como pueden ver, pero siempre desde que estábamos programando la racionalización de los diferentes hexágonos y los cortes, podríamos estar viendo cómo van a funcionar los ejes del robot, y si en alguna parte el robot no lo iba a poder hacer, podríamos modificar la geometría. En lugar de tener un proceso lineal donde haces una geometría, luego tienes que tener un ingeniero, luego alguien la fabrica, y si la fabricación no se puede, tienen que empezar a hacer toda clase de uniones y de cosas raras que tal vez no querías. Pero si tú puedes como arquitecto entender la máquina, entender el material, puedes desde el principio saber cómo se va a fabricar y usar estas limitantes o estas oportunidades y modificar tu geometría en lugar de que el ingeniero o el fabricante al final te la modifique y acabes con algo que no te guste. Entonces, esto es algo para mí muy importante y por lo que dedicamos tanto tiempo a experimentar con máquinas y con materiales. Este es trabajo haciendo también lo de las superficies regladas, digamos, cortándolas, cómo pueden empezar a pasar más allá de un pabellón y volverse, en este caso, muebles, sillas, mesas, escaleras, también espacios habitacionales. Y aquí esta es una exhibición que hice el año pasado, aquí es como la Expo SIAC, digamos, de Londres, que se llama UK Construction Week. Es muy similar a SIAC, son un montón de pabellones y la gente expone materiales y tal. En este caso estábamos trabajando para un cliente que quería hacer la casa del futuro y dijo, bueno, si podemos hacer estas geometrías, cortarlas con el robot y que la gente pueda ver que, bueno, podemos hacer cada una diferente, pero no nos cuesta más trabajo porque son el mismo proceso y también son más interesantes y más atractivas y podemos empezar a especular cómo puede esto realmente empezar a involucrarse en la vida de las personas. Esta es una silla que hicimos. Esta es la parte izquierda es una silla que se exhibió junto con la cómoda y teníamos una mesa, una cama también, como la casa del futuro en la UK Construction Week. Y aquí a la derecha, este es un prototipo de lo que podría ser una casa. Diferentes espacios, obviamente a escala, pero como podrían eso, no únicamente ser muebles, pero empezar a involucrar espacios habitacionales. Y cuando tú involucras cómo funciona la máquina en el espacio habitacional, obviamente que no podemos hacer las mismas casas que hemos hecho siempre, que son unos cubos, pero empieza a cambiar el lenguaje porque para el robot hacer un cubo es más difícil que hacer una curvatura. Entonces, tenemos estos espacios que se ven aparentemente más complejos con curvatura, pero responden mejor a la máquina y responden mejor al material. El lenguaje que usamos como arquitectos tiene que cambiar en base a estas nuevas herramientas. Este video, perdón, voy a quitar el sonido, es de especulaciones en estas nuevas maneras de vivir, en estas nuevas tipologías habitacionales que pueden ser a partir de basar todo el diseño en las capacidades, en este caso otra vez del robot. En este caso lo hicimos con Odico, que hemos colaborado bastante con ellos. Es una empresa que para mí es muy impresionante porque cortan unicel, tienen robots, pero en realidad líder es un arquitecto, o sea, Asbion es liderada por un arquitecto. Empezaron también como en 2010 con unos robots en una bodega a cortar estas cimbras y de repente desde hace 2 años en la bolsa, se cotiza en la bolsa públicamente una compañía de fabricación robótica. Es una de las primeras compañías que hacen estas cimbras robóticas y que realmente es aceptada públicamente como algo nuevo. Entonces nosotros nos dejan ir a usar sus robots y a jugar de vez en cuando.
Y ahí hicimos como un prototipo 1 a 1 de cómo sería un espacio habitacional que está diseñado de manera que sea interesante, que la gente pueda vivirlo, pero también que sea óptimo para ser construido usando técnicas de fabricación digital y técnicas, y rápidamente. Esta curvatura, esto lo hicieron en 2 semanas también, se hizo en 2 semanas. Todo este espacio, como digamos un ejemplo de un departamento y de qué puede empezar a hacer la nueva tipología y el nuevo lenguaje de una arquitectura que responde a las máquinas que tenemos. Aquí pueden ver lo que sería, digamos, especulaciones de cómo se podría ver esto en el contexto. Y otras tecnologías que hemos explorado, no nada más cortar, pero también doblar, por ejemplo, son yo le digo los huevos, los hicimos en la India en 2012 también, que es aluminio. Aquí otra vez llegamos a la India y bueno, queremos ver estas geometrías, cómo las hacemos. Y había un cuate que tenía una máquina, una cortadora láser, y no, pues nos puedes ayudar, bueno, sí. Y empezó, y él no sabía muy bien, porque él dice, bueno, yo uso mi cortadora para placas, las placas de los coches, básicamente es lo que él cortaba. Y empezamos a platicar que queríamos hacer unas geometrías y como que no entendía. Y después toda la inteligencia otra vez estaba en el diseño, en cómo se va a cortar la parte. Y la cortaba la máquina y al final, cuando los trajeron, los pudimos ensamblar con alumnos en menos de 10 minutos, porque toda la manera de doblar y toda la inteligencia ya estaba en la estructura. Y cuando el parte de las placas lo vio, dijo, bueno, les voy a cobrar el doble. Y realmente que nos quería cobrar más porque dijo, bueno, es que esto no es una placa, esto es algo que se ve muy bien. Y bueno, ahí bueno, ahí ya tuvimos que discutir de, bueno, no, tú dijiste que nos ibas a cobrar lo mismo que las placas. Pero otra vez la gente realmente descubriendo, wow, tengo esta máquina, tengo ese conocimiento, ¿qué puedo hacer más allá de lo convencional? Y la gente es algo que es muy interesante descubrir en todos los niveles de diseño y de fabricación. Y otra vez nuestros alumnos aquí en la IEI, usando este lenguaje como un lenguaje que puede empezar a describir formas que involucran a los humanos, que involucran especialidad, que involucran estructura. La última parte es la inteligencia artificial, lo que hemos estado trabajando últimamente, en cómo podemos estos sistemas empezar a unirlos mediante el aprendizaje de máquinas y cómo el aprendizaje de máquinas puede empezar a capturar el conocimiento de las máquinas y el conocimiento de los materiales, informarnos a nosotros como diseñadores en qué podemos hacer y lo que es posible. Este workshop lo hicimos en la UNAM en 2018, cuando fue a Cavia en la UNAM. Ronan ahí estuvo como parte en él, tratando de ver, bueno, cómo podemos diseñar con el robot, dibujar, entonces hacer otra vez estas simulaciones usando parámetros muy sencillos de atracción, de repulsión. Y estas curvas, estos parámetros los encapsulamos de una manera que los pudiéramos meter a una red neuronal y la red neuronal pudiera aprender cómo un sistema trabaja, digamos, cómo un sistema opera, un sistema natural, y después lo pueda reproducir y lo pueda entender. Claro que dependiendo de los parámetros y de los datos, a veces, como en este caso, la reproducción está muy fuera de los parámetros iniciales, pero ajustándolo puedes lograr resultados similares. Y aquí empezamos a explorar cómo puede aprender la máquina estos parámetros. Y aquí fue el graffiti que estuvo dibujando en base a lo que había aprendido en la UNAM. Y la parte que hemos estado trabajando más en base a todos estos conocimientos de diferentes tecnologías es cómo entran los humanos, cómo se puede volver esto arquitectura, porque al final la arquitectura es sobre humanos, es sobre la gente, es sobre espacios, es sobre sociedad, es sobre crear cosas para la sociedad, no es nada más máquinas y materiales. Entonces, hemos estado trabajando en entender estos aspectos sociales mediante videojuegos que pueden negociar diferentes capas de complejidad, que pueden empezar a dejar a la gente diseñar sus espacios, participar durante el proceso de diseño de sus espacios. No es nada más el arquitecto diciendo cómo es el diseño, sino la gente también teniendo una voz y diciendo cómo podemos participar en este proceso y cómo podemos negociar mediante lo que las máquinas hacen, mediante lo que la gente, la sociedad quiere y el espacio arquitectónico. Entonces, esta es la investigación que hemos hecho en los últimos 3 años en la EA, usando videojuegos y modelos de participación. Viendo cómo puedes tú ordenar tu propia casa, empezar a decir, bueno, cuáles son las preferencias, como tipo le llamamos Tinder para vivienda, con quién quiero yo vivir, quiénes son, cuál es mi día, cómo se ve mi día.
qué lugares de mi casa uso, qué lugares de mi casa no uso, dónde me interesa a mí vivir. Sobre todo pensando que la tipología de la casa, la tipología habitacional, no ha cambiado en los últimos más de 100 años. Y todos tenemos la misma casa que tiene un baño, una cocina, una recámara. A veces tenemos una sala, no siempre, a veces tenemos sala, a veces no, pero los mismos espacios. En realidad es que no necesitamos todos los espacios. Yo, por ejemplo, o sea, podría tener una casa sin cocina, no tendría ningún problema. Entonces, mucha gente tiene estas ideas. ¿Y por qué tenemos que tener una tipología que siempre, que obviamente responde a como en México, si tú puedes un reglamento constructivo, te obliga a tener ciertos espacios y es lo mínimo indispensable, pero en realidad es que eso está basado en reglas muy viejas. ¿Cómo podemos realmente decir, bueno, si tú quieres tener nada más una parte de tu casa, también es algo que es posible, también es algo que puedas tú tener como tu tipología y con quién quieres compartir o si no quieres compartir, cuánto de tu casa es compartido? Y se basa, si tú quieres vivir en una parte muy céntrica, pero no quieres, no tienes dinero para comprar una casa completa, ¿por qué tienes que tener que comprar una casa completa? Puede ser que compre nada más un cuarto. Y eso debería de ser posible y poder tener una hipoteca nada más por un cuarto, ¿por qué no? Entonces, ¿cómo podemos realmente empezar a hacer todo esto mediado mediante la computación? Todas estas diferentes arreglos socioeconómicos que nos puedan tener un vocabulario más grande, espacial y de lugares para vivir. No tenemos que estar siempre limitados por reglas obsoletas. En este caso, espera este video. En este caso también otra vez empezando a decir, bueno, tú puedes empezar a poner otra vez tus características, qué es lo que te gusta, cómo te gusta, con quién son tus amigos, si tú puedes vivir con la gente que son tus mejores amigos, digamos, puede ser en Facebook o tus mejores amigos en TikTok, no lo sé, tus mejores amigos que tengas, que tú quieras con tu comunidad vivir, ¿cómo sería el espacio físico de estas comunidades digitales? ¿Cómo viviríamos todos juntos? Y sobre todo ahora yo creo con COVID y con la pandemia, que estamos todo el tiempo encerrados, que estamos todo el tiempo en Zoom, esta mezcla de algo que es digital, pero también necesita cierta fisicalidad. ¿Cómo se vería? Cuando salgamos de este encierro, ¿vamos a querer vivir en los espacios de antes o podemos tener nuevos espacios que mezclan la nueva comunidad que tenemos en línea y esta nueva manera de vivir que hemos explorado? Entonces aquí otra vez estábamos viendo estas diferentes aplicaciones donde la gente puede escoger tu terreno, puedes vender tu espacio, puedes vender tu techo, puedes decidir qué compartir y con quién lo compartes y cada cuánto. Y aquí este es el vocabulario otra vez basado ok, ahora estas subdivisiones, toda esta manera de fabricar y de crear espacios también se pueden personalizar, también pueden dar diferentes geometrías que son en base otra vez de estas reglas muy sencillas, pero que yo puedo empezar a crear y a diseñar cómo son mis espacios desde la parte de la envolvente, desde la parte del departamento, desde la parte de lo que es el cuarto, hasta sus interiores, hasta cada parte de dónde yo voy a vivir, con quién yo quiero vivir y cómo lo voy a hacer. Entonces, todas estas diferentes componentes se pueden mezclar y pueden volverse parte de un vocabulario más rico que podamos nosotros usar, que no, como digamos diseñadores arquitectónicos, donde nosotros podemos diseñar este sistema y la gente mediante su participación y mediante sus elecciones y mediante sus opiniones puede empezar a personalizarlo en la manera que más les parezca y que más les guste y que no sea limitado por las reglas tradicionales que hemos tenido por más de 100 años, como ya dije, que no han evolucionado. Entonces, tratando de crear todo este vocabulario en base a la fabricación, al método de fabricación y al método de material. Y aquí pueden ver las fachadas, pueden ver los diferentes cuartos, todo básicamente usando las mismas reglas de superficies regladas y los mismos materiales. Y bueno, madera, tenemos madera, claro, cristal, pero las mismas reglas de, de diseño, los mismos parámetros y las mismas secuencias lógicas que necesitamos para construir. Entonces, estamos empezando a mezclar todo este conocimiento con diseño arquitectónico, donde los espacios son más allá de aplicar una técnica en un material, pero realmente construir algo que es un espacio para vivir, que necesita instalaciones, que necesita cancelería, que necesita gente, que necesita de estructura, que necesita muchas más cosas que únicamente materiales y máquinas. Y esto es en lo que últimamente es nuestro interés principal, lo que estamos desarrollando y lo que estamos trabajando y cómo todo esto puede estar alimentándose uno a lo otro desde las primeras etapas del diseño. Y aquí otra vez la gente escogiendo, la gente seleccionando sus lugares, seleccionando qué es lo que quiere,
junto a quién quiere estar, cómo quiere relacionarse. Y todas estas partes que creo que con todo lo que ha avanzado últimamente la tecnología, el diseño paramétrico, el diseño computacional, lo que hace falta realmente es regresar a las personas y regresar a la espacialidad de qué es lo que estamos haciendo con todas estas técnicas, más allá de únicamente cosas interesantes que se ven funky, que son nuevas. Y en resumen, es las nuevas técnicas de fabricación digital, incluyendo las habilidades humanas, y cómo podemos usar la tecnología de una manera jerárquica. Y a eso yo me refiero que cuando hacemos algo, no todo tiene que ser hecho de manera digital, pero tenemos que ser muy inteligentes. ¿Qué partes son hechas de manera digital y qué partes pueden tener más rango de error, pueden aguantar menos precisión? ¿Qué partes de la estructura pueden tener más movimiento y qué partes tienen que ser completamente exactas y precisas, que necesitan ser fabricadas por robot o por CNC o por cualquier máquina? Entonces, esa jerarquía es algo que es muy importante cuando empezamos realmente a hacer esto en edificios y en edificaciones. Como mencioné antes, sobre todo cuando empezamos a usar aprendizaje de máquinas, cómo empezamos a perder el control y a dejar que las agencias del material y las agencias de la fabricación puedan informar lo que estamos haciendo, y tanto la fabricación digital como la fabricación manual. Nit Candela es el último proyecto que voy a hablar, porque creo que para mí resumió esta utilización jerárquica de las tecnologías. Obviamente el diseño es de Zaha Hadid, y la parte de la tela del tejido lo hizo BRG, pero nosotros tuvimos la oportunidad como RX de construirlo y de empezar a ver, bueno, quieren hacer esta estructura muy compleja. Como ya habíamos hecho los otros 2 cascarones de concreto antes, nos llamaron de que ustedes lo pueden hacer, y yo dije, bueno, sí, claro que podemos. Pero la precisión es diferente, ¿no? Es una estructura más grande que las anteriores, donde tenemos esta nueva cimbra, que es una cimbra que es tejida. ¿Cómo se va a adaptar? ¿Cómo se va a describir esta cimbra tejida? ¿Qué hay que hacer para que cuando llegue el tejido pueda describir eficientemente el espacio? Tuvimos que diseñar todo este andamiaje, digamos, que tenía piezas de madera 4x4 grandísimas, placas de acero, tubos de acero soldados, y en esta parte fue donde tuvimos que hacer este desglose de jerarquías, de qué partes necesitan totalmente ser hechas digital. Por ejemplo, estas partes fueron hechas con un router, cuando estaban los agujeros, porque tenía que ser una precisión total, porque los tornillos tenían que estar en las partes precisas donde iban a venir estos anillos, donde se iba a tensionar toda la red de cables que iba a soportar el tejido y eventualmente el concreto. Entonces, esas partes las hicimos con el CNC, pero había partes donde en realidad es de que los herreros podían saber mejor cómo hacer un corte. Por ejemplo, estos cortes de los tubos que vienen en ángulos, que no es un corte en un solo ángulo, pero son 2 ángulos en 2 planos diferentes. Nos costó mucho trabajo describir esto con los herreros, pero al final fue, bueno, mira, hacen un cuadrado con un círculo al centro y ahí ya les queda. Entonces, también descubrir ellos cómo entienden las cosas y cómo es más fácil comunicarles la complejidad. Este es un video. Aquí pueden ver cómo estábamos describiendo estas partes. Esto, por ejemplo, esta parte de abajo sí fue hecha en el CNC para poder empezar a tener todos los cantos y luego de ahí colar, y luego, como mencioné antes, poner este andamiaje. Las placas de acero fueron todas hechas manualmente con herreros, pero los agujeros estaban previamente marcados en las partes que fueron routeadas, de manera que la precisión no se comprometía más allá de, digamos, unos milímetros. No teníamos variaciones muy grandes. Claro que hacer esto nos tomó como un mes. La gente, sé que algunos de ustedes de UNAM estuvieron ayudándonos muchísimo durante ese mes en el que levantamos todo este andamiaje, toda esta gran estructura que tenía, como mencioné antes, le estaba contando a Isaac, como el museo está hecho por Teodoro, todo es protegido. De hecho, este arbolito que ven ahí atrás no podíamos ni tocarlo. Cada vez que nos acercábamos a él nos venían a dar de gritos porque todo tenía que estar protegido. No podíamos apoyarnos en nada. No podía tener cimentación, no podíamos cablear, no podíamos usar el arbolito. Todo tenía que estar completamente comprimido dentro de la estructura. Y eso realmente fue un reto, ¿verdad? ¿Cómo podemos diseñar esto para que se autosoporte? Mientras tanto, en Suiza, Block Research Group, Mariana, estaban tejiendo esta tela que trajeron. Y al final, la idea era que este andamiaje iba perfectamente, tenía que estar perfectamente calibrado. Teníamos ahí a un cuate con su todolito, que ese cuate,
Ciro, he trabajado con él desde hace más de 15 años, con su todolito, midiendo que todo estuviera nivelado, que todo estuviera perfecto, para que cuando llegara esta tela y extendieran la tela, pudiera realmente tomar la forma que se esperaba sin ninguna desviación más allá de lo permitido. Entonces, para poder tener una tela hecha tan precisamente digital, teníamos nosotros que seleccionar qué partes del diseño y de la fabricación tenían que ser totalmente hechas digitales y dónde podíamos realmente hacer uso de la mano de obra humana y qué partes podían comprometer un poco. Y eso nos llevó realmente, fue un trabajo bastante exhaustivo, como de 2 meses de planeación. Aquí pueden ver la parte de cuando la descentramos, la estructura, quitamos todo el andamiaje y le tocó así que todos estos tubos que estaban soldados con los ángulos con 2 planos de corte, ángulos complejos. Ahora sí que tocó cuando la desmontamos y la estructura tuvo que aguantarse a ella sola. Entonces fue realmente un reto para mí muy interesante en realmente tratar de mezclar estas dos partes. Y yo creo que para poder volver a hacer otro NIT Candela, tenemos que entender cómo se unió la parte humana y la parte digital y cómo pudieron informarse mutuamente, cómo pudimos nosotros desde México poder estar hablando con los ingenieros en Suiza, que claramente su conocimiento y su idea de precisión es muy diferente a la idea que nosotros tenemos de precisión. El querer entender que, bueno, estos materiales, por ejemplo, querían hacer todo de acero, bueno, no se puede, tenemos que hacerlo de madera. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica? ¿Qué cambios implica? Todo esto desde, digamos, que las primeras etapas de fabricación, desde las primeras etapas de diseño, estuvimos súper involucrados con el equipo, con Zaha Hadid y también con BRG, en qué era lo posible y qué es donde nosotros creíamos que podíamos absorber la tolerancia, dónde no, y realmente tener retroalimentación de ellos. Y en base a eso pudimos hacer el pabellón que al final se construyó en no sé qué pasó aquí, perdón. Se construyó en 2 meses, considerando un mes para el andamiaje y luego 2 semanas para poner la tela y 2 semanas para aventar todo el concreto. Otra vez concreto aventado, como en los otros 2 pabellones, no hubo colado. Aquí ellos vinieron con la idea de agregar estos globitos para poder hacer una losa casetonada que redujera el peso y nos permitiera tener un mejor soporte. Y aquí, no sé si tuvieron la oportunidad de visitarlo, estuvo en el MOAC unos meses exhibido. La parte del concreto, otra vez un gran reto. Ahí los mismos maestros que me habían ayudado con las otras 2 estructuras, aquí los pueden ver como colgándose de todas partes, aventando este concreto de manera que pudiéramos lograr un acabado. Y eso es algo que es muy bueno en México, que realmente la gente alrededor del mundo admira, porque el conocimiento y la habilidad que tienen nuestros maestros para producir este tipo de cosas. Y la estructura lamentablemente la tuvimos que demoler en julio del año pasado, después de que el MOAC no la quiso tener ahí, dado que el edificio es protegido por el proceso de diseño. Y gracias, bueno, y eso es para mí realmente lo que me gustaría, digamos, dejar como resultado de esta plática y del trabajo que hemos hecho en todos estos años en RX, es cómo podemos entender el diseño, estas técnicas en base al conocimiento que ya hay en los oficios que tenemos y cómo podemos mezclarlos, porque la única manera de construir algo así fue entendiendo los oficios y entendiendo la tecnología digital y pudiendo mezclarlos de una manera que sea eficiente y efectiva. Y cuando tengamos este conocimiento, cómo empezamos a involucrar la parte social, que es el centro de la arquitectura. No debemos de pensar que porque son técnicas digitales es todo materiales y robots y cosas externas, pero tenemos que involucrar el factor humano y el factor de la gente que habita y que experimenta y que está dentro de estos espacios. Dejo de comparar. ¿Hay todavía alguien ahí? ¿Todos desaparecieron? No, aquí está. Aquí. ¿Quieren que deje de compartir para que los vea o qué hago? Si gustas. Déjame. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Alicia. Es impresionante todo lo que haces. Yo creo que eres
de nuestras arquitectas favoritas a partir de este momento. Bueno, yo ya conocía tu trabajo, pero muchos me están mandando mensajes de wow, está increíble todo lo que hace, ¿por qué no la conocíamos? Y bueno, esto es un poco los objetivos de Átrica, dar a conocer sobre todo el talento mexicano y que los estudiantes mexicanos pues aprendan de todas las posibilidades que se pueden llegar a hacer con la aplicación de todas estas herramientas. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias otra vez y abrimos ahora sí la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer una pregunta, Alicia, por favor, pues levanten la mano aquí en el Zoom o escriban su pregunta en el Facebook y con todo gusto la leemos. Voy a revisar el chat. Gracias, Ronald. Qué gusto verte acá. Ok, mira, hay una pregunta en el chat. Dice Leslie, hola, buenas tardes. ¿Cómo llegan a ser las curvas tridimensionales a partir de estos dibujos que mostró? ¿Y qué patrones o organización utiliza el diseño paramétrico para llegar a estos diseños? Las curvas tridimensionales, dice, ¿cómo las describimos? En el caso del trabajo que hemos hecho para describir las curvas tridimensionales es a partir de arcos en 2D, como mencioné, por ejemplo, en el caso de Nit Candela es diferente porque la tela es la que está dando la forma. En el caso de las primeras estructuras que hicimos, en realidad es que es hacer arcos, ahora sí que arcos en 2D, que la gente pueda describir y luego a partir de arcos, de dos arcos en 2D, puedes mezclarlos y tener una curva en 3D. Entonces, ahí fue mucho el aspecto de decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros tener todas nuestras geometrías que sean describibles como arcos de 2D? Y en el caso ahí fue bastante el ingenio también de decir, bueno, si tienes, por ejemplo, un agujero y metes una en la otra y las rotas, tú puedes empezar a tener curvatura compuesta, puedes empezar a crear curvas que sean en tercera dimensión. Ahora, para describir ese tipo de cosas en el espacio físico, ahí es donde realmente que tener herramientas, digamos, como un robot o como una cimbra o como algo que puedas cortar, te puede ayudar, algo que puedas doblar para poder hacer una geometría, para poder describir una curva en 3D en el espacio. Es eso o hacerla a partir de curvas, de una curva compuesta a través de dos arcos en 2D. Ahora, al final el dibujo que nosotros hicimos, o sea, y algo que es interesante, digamos, es que, chistoso, es que toda esa tecnología digital acaba en un dibujo de una servilleta con unos puntos y unos arcos, ¿no? Entonces la idea es realmente llegar a esa simplicidad donde tú puedes escribir esto y la gente puede entenderlo y la gente lo puede expresar. Ahora, por ejemplo, hay cosas que también los oficios ya saben, como en el caso de Nit Candela, por ejemplo, los cortes para los tubos de acero son cortes en 3D porque tenían un corte así y un corte así. Son cortes en dos ángulos, no es solo un ángulo. Pero ellos pueden entender en base a la deformación si tú aprietas un tubo en un plano, se va a deformar. En base a esa deformación, ellos podían entender el corte en dos planos. O sea, hay muchas partes hay muchas partes que, que absorbiendo este conocimiento podemos también nosotros vaciar eso en la parte digital. Yo al principio estábamos haciendo toda clase de dibujos complejos demostrando cómo se puede cortar esto y al final fue algo muy simple, era un rectángulo donde tienes la deformación de tu cilindro con una cruz al centro marcando el centro y en base a eso ellos pueden dibujar el cilindro. Entonces, estas deformaciones en 3D, cuando es curvatura, tiene que ser a base de arcos, en 2D, arcos compuestos, dos arcos de 2D harían una curvatura en 3D. Cuando son parte de planos, eso es mucho cómo se deforma un cilindro cuando lo deformas en 3D. Entonces hay muchas partes que podemos ver de manera tácita, digamos, absorbiendo ese conocimiento. Ahora también ahora que depende del material, ¿verdad? En madera hay técnicas de doblar madera curva, Tefologram, se me hace que estuvo mostrando un poco de eso, cómo pueden doblar madera curva para lograr curvatura tridimensional. O sea, pero realmente es un campo muy rico de exploración, porque ellos usan el Fologram, que bueno, te va dando una cosa, pero cuando lo usamos en Acadia está buenísimo, es excelente, pero digamos que tienes que doblarlo ahí rápido, ¿no? Antes de que la madera se seque. Entonces, es algo que realmente es un campo muy rico de exploración, donde yo creo que podemos todavía descubrir muchas maneras de empezar a mediar el espacio físico.
Perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta aquí en el chat. Andrés Vázquez, ¿quieres hacer la pregunta personalmente? Sí, muchas gracias, arquitecta. La verdad, están padrísimos sus proyectos. Yo visité el NIT Candela cuando fue la exposición. Ahí debo de tener mi foto todavía. Y bueno, la pregunta es, sobre todo nosotros que somos estudiantes y que nos interesan estos temas, pues nosotros al primer programa que nos metemos es Rhino y Grasshopper, ¿no? Pero aquí le quiero preguntar que en este proyecto de NIT Candela, ¿qué porcentaje del proyecto fue realizado en Grasshopper y se utilizaron otras aplicaciones para su desarrollo? Bueno, el diseño inicial fue hecho por, el diseño de Zaha Hadid. Zaha trabaja en Maya, que es un programa de animación que tiene esta capacidad de trabajar en polígonos de baja resolución, que es lo que yo enseñaba, como las otras dos, las otras dos cascarones que construimos. La ventaja de los polígonos de baja resolución es que tú puedes realmente modificar la geometría muy fácilmente y adquirir más complejidad. Eso fue modelado originalmente en Maya. Ahora, la última forma que se hizo fue generada en herramientas en Grasshopper que fueron mediante scripting con C#, donde se generaron los arcos y en vez de se pudieron racionalizar cuáles son las formas y cómo se va a extender la membrana de arco a arco. Ahora, algo que yo eso lo platicaba con la gente de Zaha Hadid, que decía, bueno, ¿cómo supieron ustedes cuál es la que íbamos a hacer? Y ahí, cuando ellos le hicieron en Grasshopper y la forma de Grasshopper que les daba la mejor curvatura entre los arcos, digamos, teniendo este pétalo arriba, parece un poco un jarrito, como un jarrito de los de barro que se usan en México. Yo le digo forma un poco de jarrito, pero bueno, esta forma como del jarrito, la geometría que les daba más optimizada era muy similar a la que ellos habían encontrado en Maya. Entonces les daba estas arandelas, digamos, estos arcos de arandela gigantes, que permitía digamos, esta doble curvatura cuando viene el jarrito para acá y luego tienes la arandela. Y ahí fue cuando ellos dijeron, bueno, obviamente que al principio decíamos nosotros, bueno, esa geometría podemos hacer la curva más sencilla, digo, menos como arandela. Y ellos decían, bueno, no, porque ahí es donde coincide que cuando Grasshopper coincidía con Maya, ellos se daban cuenta que esa era la forma relajada de la geometría, digamos, que les daba, se dieron cuenta que van a necesitar unos arcos grandotes si quieren tener estabilidad estructural. Inicialmente ellos también, o bueno, en nuestras conversaciones iniciales no había esos arcos tan grandes en las orillas, pero fue ahora sí que la simulación en Grasshopper donde les empezó a dar, ok, ¿cuál es la curvatura que nos va a generar mediante estos dos perfiles, digamos, que va a ser, que se va a poder aguantar, y eso mezclado con lo que ellos habían estado haciendo en Maya, es cuando se decidió que la forma óptima era esta. Ahora, después de ahí, en realidad nos dieron esta curvatura y era una forma que, bueno, hay como en Grasshopper está Kangaroo, en Maya tienes los núcleos solvers que te pueden hacer relajar un textil y ver cuál forma va a encontrar, o lo que le llamamos form finding o formas encontradas, que son estas curvaturas, ¿no? Entonces ahí fue cuando nos dieron eso y bueno, como se iba a hacer, en este caso se iba a hacer con una tela, no había problema, pero la tela en realidad estaba soportada por estos cables de acero, que es lo que le da toda la forma. Entonces tuvimos que diseñar este andamiaje de manera que se pudieran aguantar estos cables de acero. En cierta forma la estructura se podría haber hecho con los cables de acero sin la tela. Lo que era importante era tener, la tela era como la descripción geométrica, lo que los trabajadores necesitan para saber para dónde van. Se podría haber hecho, digamos, únicamente con los cables de acero también, que es como una estructura, un cable, una estructura de cable, pero fue esa coincidencia de diferentes parámetros. ¿No? Yo diría que si te interesan estas herramientas, puedes empezar a hacer modelar en polígonos, empezar a ver comportamientos como de mesh, de cómo se comportan, cómo se mueve todo uniformemente, digamos, cómo los vértices se afectan unos a otros. Te puede empezar a dar ideas y luego, claro, a Grasshopper que todos usamos, que es una herramienta muy buena, y scripting. Entonces son básicamente las herramientas como se diseñó en Candela. Ahora, el modelo inicial es en Maya y después de ahí se hicieron diferentes iteraciones en Grasshopper para ver dónde coincidían los dos mundos. Y ahí es donde se decidió qué forma hacer. Ahora, fue un proceso como de un mes o sea, Nit Candela fue algo que se empezó en junio, todo, en junio lo diseñamos, en julio hicimos toda la parte de ahora sí que trabajar con los ingenieros y con los arquitectos de cómo se va a construir, luego yo todo agosto, fue
diseñar el andamiaje, ahora sí que ver qué gente lo va a hacer, quién va a hacer la madera, qué madera necesitamos, qué acero, etcétera. Y todo septiembre construir el andamiaje. La tela llegó en octubre, finales de septiembre, la última semana de septiembre llegó la tela y ahí fue que extenderla, ¿no? Pero toda la inteligencia ya estaba puesta para que la tela se pueda extender y agarrar la forma correcta. Entonces, todo ese proceso de que decir, bueno, ¿dónde metemos la parte de la inteligencia? ¿Cómo podemos hacerlo? No depende únicamente de un factor, es un proceso de decidir qué es lo más importante para que esta forma pueda funcionar. Perfecto, muchas gracias. Ok, Qué bueno que te gustó y tengas tu foto con el Nit Candela. Me hubiera encantado que el MUAC hubiera decidido quedársela. Pero tenemos una foto donde está destruida y nada más se ve como un gato aplastado así, la forma de abajo. perfecto. Tenemos otra pregunta en el chat de Facebook. Dice Sebastián Rivera, ¿cuál es el futuro del diseño digital de aquí a 10 años? ¿Qué herramientas usaremos? Quisiera saber cuál es su perspectiva. Increíble trabajo, doctora Alicia. Muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por los halagos. De aquí a 10 años, mira que no sé, o sea, sé de aquí a los próximos años. Para mí algo que es como súper emocionante, que en realidad me motiva muchísimo a seguir mi trabajo, es que empezamos a ver aplicaciones en la vida real, como por ejemplo Odico, que es una empresa de fabricación, pues ahora sí que de robots, ¿no? Que cortan la siembra y ahora está en la bolsa, está cotizando en la bolsa de valores de Dinamarca. Y tenemos otras empresas como AI Build, como Mighty Buildings, que están construyendo casas, que están empezando a construir fabricación robótica, ahora sí que digamos más allá de pabellones. Y lo que yo siento es que hemos hecho investigación por tantos años y en tantas instituciones, está obviamente ETH, ICD, la EA, en todas partes, que hay como mucha presión. Yo creo que cuando esto salga va a ser una explosión que yo pienso que va a ser interesante. Ahora, yo no creo, y realmente estoy convencida que va a ser cosas por ejemplo, problemas que yo veo por ejemplo, Revit o este tipo de cosas, ¿no? Donde todo lo que se puede hacer es muy tradicional. Al final nada más puedes poner tus muros y tus muros son los mismos muros cuadrados de siempre. No hay un Revit para cosas que sean impresas en tercera dimensión, que te considere, ok, si tu estructura es diferente, ¿cómo la haces? Si es un problema como súper grande, ¿cómo la pondrías tú? Entonces, yo creo que va a ser una cosa de personalización y de realmente que la industria empiece a aceptar que no es sobre el software, que no es sobre el programa, que es sobre la manera en cómo se construye. Ahora, necesitamos cambios a las regulaciones, cambios a las leyes. Yo eso creo que va a pasar pronto, por lo que he estado viendo, que gobiernos están empezando a darse cuenta que, bueno, tienen dos opciones. Una opción es hacer prefabricados, que muchos países están empezando a optar por prefabricados y estas casas gigantes que hacen en fábricas. Y entonces la construcción se vuelve como manufactura de autos, se vuelve algo que es hecho en la fábrica y luego vienes de la fábrica y pum, pones tu casa y ya listo, ahí quedó. Eso tiene muchos problemas y yo he hablado con mucha gente, digamos, porque es una parte de mi investigación. El problema es de que, bueno, para empezar, toda la gente que trabaja en la industria de la construcción, ¿qué va a hacer? Está frita, o sea, no tiene trabajo. Y la otra es, toda la gente que sabe manufactura no sabe construcción, todo ese conocimiento, ¿qué va a pasar? Entonces, un problema es que, bueno, no es lo mismo y todo este conocimiento tácito de cómo hacer como acabados de concreto, todo eso, no es algo que pueda hacer un robot. No es algo que un robot va a poder hacer mañana tampoco, ni con inteligencia artificial. Es algo que necesita de destreza y de cosas que no hay todavía un aprendizaje de máquinas que pueda capturar. Entonces, eso yo creo que hay gente que va a tomar esa ruta del prefabricado y va a simplificar todo, no va a tener concreto, no va a tener esas estructuras de madera. Y hay gente que va a traer los robots afuera y que va a decir, bueno, no, mira, o entrenamos a toda la gente que usa máquinas a más o menos saber de construcción, un poquito, y ese es un problema aquí en Reino Unido muy grande, porque la gente que trabaja en las fábricas de prefabricados no son arquitectos, carpinteros, albañiles, nada, son gente que sabe de máquinas, no sabe nada de construcción, hay que entrenarlos, y la gente que trabaja en la construcción no sabe nada de máquinas. Entonces, como que hay que encontrar ese punto medio donde la gente que está en la construcción, por ejemplo, albañiles, herreros, carpinteros, pueden trabajar con un robot o con una máquina de compañero y les puede ayudar. Y la gente que está trabajando en prefabricados también puede tener estas dualidades. No sé, nada más gente que sabe usar máquinas, pero sabe de la construcción. Entonces, yo creo que hay un campo muy rico de intersección donde estos dos mundos van a chocar, digamos. Ahora, algo que es real es que los prefabricados no pueden
no pueden, 84% de la construcción no se puede hacer mediante prefabricados. Es algo que el Instituto de McKinsey sacó en su reporte último. Es una cifra impresionante. Cuando te puedes dar cuenta que Estados Unidos, el Reino Unido, todos estos países están apostando al prefabricado, ¿qué van a hacer? No se puede. Entonces tenemos que apostar a las máquinas, salir del laboratorio y ser parte del trabajo, y ser parte que en tu sitio de construcción del futuro tengas drones y robots haciendo partes, y tengas también herreros y albañiles haciendo otras partes, y puedas tener este ecosistema en donde máquinas y humanos realmente puedan hacer cosas impresionantes. Para mí ese es el futuro más interesante. Y creo que hay mucha gente apostando al futuro de prefabricados. Yo no soy de esa, no estoy en ese club. En el último proyecto que estamos haciendo, que esperamos que se pueda sacar a la luz pronto, es lo mismo. Estamos tratando de ahora sí que sacar unos brazos robóticos, llevárnoslos al, al medio ambiente, no puedo decir a dónde, pero llevárnoslos, que estén ahí trabajando con la gente. Y ahora sí que trata de decir, bueno, estos carpinteros, esta gente que trabaja la madera, que es muy picuda, vamos a entrenarlo también a que use los robots y vamos a ver qué pasa cuando mezclamos estos dos conocimientos. Y yo estoy segura que va a ser un resultado extraordinario. Es un proyecto que espero poder mostrar el próximo año, pero que estamos trabajando en eso. Entonces, para mí el futuro de estas técnicas va a ser la unión de humanos y máquinas, en algo que sea interesante. Ahora, la otra parte es la parte espacial. Yo creo que mucho que el diseño digital y el diseño computacional se ha enfocado mucho, casi que cualquier libro que tú veas de diseño paramétrico es una fachada con un pattern así como de aperturas, y como que de aperturas más bonitas y más grandotas y más chiquitas. Y la gente que, cuando le preguntas, oye, ¿y la gente y quién vive adentro? Ah, bueno, usamos Ladybug y hicimos un solar análisis. Ok, no hay nada sobre la gente, cómo vive y qué es lo que la gente hace adentro y cómo se desarrolla. Yo veo que, por ejemplo, gobiernos en Australia, gobiernos en Barcelona, están empezando a decir, una casa no tiene que ser una casa o un departamento, el departamento más chiquito que te imagines, no tiene que tener un baño, una cocina, una sala y una recámara, puede ser nomás un cuarto, la gente puede compartir, puede tener hipoteca, que tú compres una casa con una hipoteca y nada más tengas un cuarto y el otro cuarto lo tenga alguien más. Puede haber nuevos medios de gobierno y de vida. Entonces, ¿cómo vivimos? Yo creo que para mí esa es otra parte donde las herramientas digitales realmente tienen que aplicarse a cambiar cómo vivimos, más allá de nada más cambiar nuestras fachadas y poner Ladybug y poner ese tipo de cosas. Se me hace que veo un futuro grande ahí. Entonces, para mí uno es la construcción con robots, y otro es no únicamente con robots y humanos colaborando, y otra es el diseño espacial y realmente usar estas plataformas de juegos, de videojuegos, plataformas de inteligencia donde podamos mezclar, donde la gente pueda participar en qué quiere y cómo lo quiere. Realmente que la personalización es mucho como, bueno, tu cocina es blanca o roja, pero va mucho más allá. Y las herramientas digitales nos pueden ayudar a hacer una personalización que sea tu techo, de qué tamaño lo quieres, qué cuarto quieres, cómo lo quieres, y que sea muy rápido de hacer y sin mayor costo. Entonces yo creo que el factor humano tiene que ser incluido muy rápidamente. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta con base en eso. Pensando en este futuro que describes, ¿no sería bueno repensar la enseñanza de la arquitectura en México? Si ese es el futuro, creo yo, desde mi punto de vista de estudiante mexicano, que no se está llevando en ese sentido. Entonces, ¿crees tú que sería momento de repensar la enseñanza de la arquitectura pensando en ese posible futuro próximo? Definitivamente sí, yo creo que no es un problema solo de México, yo creo que es un problema a nivel mundial, básicamente, que la arquitectura la enseñanza de la arquitectura por mucho tiempo ya se ha basado no únicamente en el concepto del artista tienes tus como pin-ups, ¿no? Tus reviews, y tienes ahí todo el jurado te está diciendo, esto es una basura, y tú te sientes muy triste y tal. Pero se ha basado en la individualización de la persona. Tú como arquitecto, y tú eres esta superestrella o no eres nadie. Y tú es tu diseño, y tú es tu idea, y tú es tú, yo, mi. En realidad no es cierto, es una colaboración, tenemos que ser interdisciplinarios. Tenemos que decir, bueno, soy arquitecto, pero por ejemplo tenemos que saber de robótica, tenemos que saber de ingeniería mecánica, tenemos que saber de materiales, tiene que ser algo que no sea únicamente el diseño de formal, digamos, pero es un diseño formal que tiene que informarse por conocimientos de otras áreas. Ahora,
claro que el arquitecto, y si piensas en el arquitecto, por ejemplo, Brunelleschi en el Renacimiento, que sabía de máquinas, que diseñó todas estas grúas mecánicas para subir estas piedras gigantes al Duomo en Florencia. Algo súper interesante. Entonces, como este arquitecto que es multifacético, que sabe de muchas cosas, todavía Jean Prouvé también, que hizo todos estos muebles, los hizo él mismo, o todavía a Charles Henry Eames, todos estos ejemplos del arquitecto que sabe de muchas otras disciplinas, que maneja materiales. Creo que esta multidisciplinaridad tiene que en realidad abordarse, que decir, bueno, arquitectura tiene que ser una empresa, tiene que ser algo que sea menos esférico, menos como que estamos en nuestra burbuja, digamos, y nada más pensamos que porque tenemos estas reviews y ya muy bien. También de negocios, el saber de negocios. Ahora hemos visto muchos amigos míos de la EA, por ejemplo, tienen startups, una se llama Automata, es un cuate que tiene Mustafa, tiene una startup haciendo robots, AI Build, una startup de robots imprimiendo simbras digitales. Como arquitecto no sabes nada de eso, sales y te estampas en la pared. Entonces tiene que ser un conocimiento que sea más multifacético, más multidisciplinario, donde podamos realmente apoyarnos con otras personas y compartir, que haya, por ejemplo, en el tronco común tengas materias con ingeniería mecánica, mecatrónica, robótica. Tiene que ser un tronco, porque, por ejemplo, en el TEC de Monterrey, el tronco común de arquitectura no teníamos más que compartido con los ingenieros, con los diseñadores industriales. Y ya, o sea, mientras que los otros licenciados y las ingenierías, su tronco común tenían un montón de materias con un montón de otros amigos y un montón de otras carreras que se unían juntas. Como arquitectura en el TEC teníamos un tronco común que, bueno, tal vez ética o así, una materia de esas así, ¿no? Que compartías con otros, ¿no? Pero más allá de las materias que no servían para mucho, bueno, ética sí sirve, pero me refiero a materias que no son profesionales, no tenías nada que compartir. Entonces yo creo que eso es algo súper importante porque realmente la arquitectura se ha vuelto un enfoque más multidisciplinario y creo que eso debe de cambiar. Matemáticas, geometría avanzada, todo eso son cosas que creo que la educación de arquitectura tiene que cambiar. Ahora, últimamente, por ejemplo, tú ves que siempre era como el arquitecto estrella. Últimamente estamos empezando a ver que es el equipo, que se está empezando a ver, bueno, es que un diseño tiene que ser un equipo, tiene que ser un grupo de personas. Para mí eso es un cambio muy importante, que empezamos a ver que las oficinas de arquitectura ya no son sobre una estrella, sino que ya son sobre equipos como todo lo que hemos hecho, por ejemplo. Eso para mí es un cambio importante, pero definitivamente la educación tiene que ser multidisciplinaria, tiene que cambiar, tenemos que salir de nuestra burbuja de arquitectos. No sé si en México, no sé, pero por ejemplo, incluso aquí en el Reino Unido, yo di clases en Cardiff y aún ahí, o sea, había profesores que decían, no, ¿sabes qué? Yo daba una clase que se llamaba diseño digital y usábamos Maya y usábamos Grasshopper y tal, y había alumnos que me decían, Alicia, mira, me encanta tu clase, pero yo voy con mi maestro de diseño, de estudio, nomás quiere sketch paper y unos dibujos, ¿no? Y si le llevo algo en la computadora, dice que eso no se vale, que eso es trampa. Bueno, no es trampa. O sea, tenemos la computadora no es nada más como AutoCAD o Revit o herramientas que nos permiten no nada más dibujar, pero nos permiten también crear. Entonces yo creo que sí, que es un problema, ahora sí que en muchas partes, donde realmente tenemos la computadora o el robot, todos estos son nuestros amigos y son nuevas técnicas que son tan válidas como un plumón y un sketch paper, ¿no? Entonces yo creo que eso sí es algo súper importante, pero creo que el cambio que tenemos que hacer va más allá, va hacia tener un tronco común donde tengamos gente de todas otras carreras que nos puedan ayudar. Cuando hagamos un equipo de fabricación tiene que haber gente que sepa, no nada más son arquitectos, pero gente de materiales, gente de todas estas otras cosas que podemos realmente enriquecernos. Y lo más interesante es que, por ejemplo, cuando tienes algo digital, un modelo digital, tú se lo compartes a los ingenieros y lo entienden, se lo compartes a los de materiales y lo entienden, lo puedes compartir a todo el mundo. Entonces, tenemos un lenguaje que nos une. Antes nuestro lenguaje eran como perspectivas y dibujos y cosas así, que un plano, mi mamá no entiende un plano, ¿qué es eso? O sea, esto es una puerta, no entiende nada. Pero con un modelo digital tú lo puedes cambiar y todo el mundo entiende el tercera dimensión. Entonces yo creo que eso es algo que realmente nos abre las puertas a colaborar con muchas más disciplinas. Muchísimas gracias. Tenemos más preguntas en el chat de Facebook. Les voy a dar lectura. Dice Montenegro Giancarlo, todo es posible si se puede extrapolar a valores numéricos. La cuestión es qué tan adecuada sería el poder extrapolar variables cualitativas, producto del comportamiento humano o social, hacia valores numéricos para poder analizarlos.
Hay otros comentarios. Dice Ariadne Montesinos, meta neuroarquitectura. Brandon Mata dice, ¿cómo maneja el estrés, doctora? No sé, una playlist, un té, es algo con lo que... El estrés, no sé, menos en época de COVID. Están mensajes de wow, es increíble todo lo que hace. Un segundo, ok. Más preguntas. Dice... Brandon Mata otra vez. Hola, yo creo que el mundo va avanzando tan rápido que las universidades nunca podrán ponerse a la par, pero debemos prepararnos cada quien por su parte. Totalmente cierto, autoaprendizaje es lo único que tenemos que hacer, todo el tiempo estar aprendiendo y ahora sí que yo creo que algo muy importante es que y en cierta forma gracias a COVID hay muchísimos tutoriales en línea que de repente hay demasiados, pero realmente que cualquier cosa que quieras aprender ahora la puedes encontrar, entonces ahora sí que siempre estar aprendiendo y siempre estar viendo es definitivo algo que yo creo que es más allá de lo que la universidad pueda proveer. Yo creo que yo como profesores de universidad siento que nuestro trabajo ya no es enseñarte paso por paso, porque hay tantos tutoriales en línea, pero es como realmente ver cómo se aplican estas cosas y cómo se pueden curar y cómo podemos, no sé, unirlas, ¿no? Que para mí es algo en donde yo he estado como bastante enfocada también. Pero gran pregunta. Y también la pregunta, había otra antes. Ah, la parte cualitativa. Ahí el aprendizaje de máquinas te ayuda bastante. Yo creo que hemos empezado a tener la gente cómo vive y tú ves estudios de gente de en qué cuarto pasa más tiempo, cómo se mueven en su casa, qué partes de qué cuartos nunca usan. Por ejemplo, unos alumnos que tuvimos, teníamos que ver, estábamos viendo cómo podemos medir qué cuarto hacemos más grande. Normalmente tú tendrías unas reglas de, unas como reglas, ¿no? ¿Y cómo lo puedes medir? Y hay cosas cuantitativas que se vuelven, cualitativas que se pueden volver cuantitativas. Y tú ves, bueno, por ejemplo, qué cuartos usan más luz o cosas así que tú puedes empezar a medir y bueno, ya decir, a decir, bueno, ¿cómo podemos medir estos factores? Y ahora cuando metes videojuegos, tú puedes tener como, no sé si cualquier videojuego que juegues, los Sims, por ejemplo, tienes a tus Sims, son felices o son tristes, ¿no? Entonces estamos empezando a ver cómo usar eso en la parte de diseño, y ahí son muchas capas, porque no es felicidad, pero bueno, si tu vecino te grita, entonces estás medio triste, pero después tienes unas flores y estás feliz. No es una métrica así unidireccional. Y es obviamente que Grasshopper esto no te va a dejar hacerlo, pero por eso es que estamos empezando a usar Unreal o Unity, que son plataformas de videojuegos, donde tú puedes realmente empezar a medir, bueno, donde cada persona tiene más capas. Tienes más capas porque puedes tener muchos factores que te hacen más feliz, más triste, que te gustan más, que te da la luz, bueno, ok, estás contento. Pero tienes un árbol, estás triste. Pero tu vecino te cae gordo, bueno, feliz. Pero tu casa es grande, bueno, contento. Y empiezas a tener muchas métricas que pueden empezar a medir y la gente puede empezar a decidir. Y por eso es que durante los últimos 3 años hemos estado muy enfocados en plataformas de videojuegos, porque creemos que, bueno, al menos yo creo, que pueden empezar a ayudarte a medir estas partes cualitativas y a tener otras herramientas que ayudan a más complejidad, que tal vez otras técnicas tradicionales todavía hasta ahora no nos ayudan. Y en realidad que mucho de eso es conocimiento tácito, que tú dices que tú sabes porque eres arquitecto, pero en realidad que no sabemos. Entonces, a la hora que empiezas a medir eso y que la gente puede participar y puede involucrarse y ser parte del proceso, podemos empezar a tener estos resultados. Por eso es que, digo, al menos la investigación en plataformas de videojuegos se ha vuelto algo bastante crucial para nosotros ahora, por estas medidas cualitativas que se vuelven cuantitativas. Está impresionante, está muy, muy interesante. ¿Quién hubiera pensado que se usarían los videojuegos para hablar de arquitectura o para hablar de investigación en arquitectura? Me parece increíble. Y pues bueno, estoy muy contento de que hayas estado aquí con nosotros. Creo que tenemos más preguntas. No, me parece que en el chat no. Acá tampoco. Me gustaría preguntar sobre el NIT Candela. Yo estuve un par de días nada más, me tocó la parte donde estaban tensando los cables de la tela y que ya estaba la estructura. Pude ver ahí el modelo que tenían en Rhino y me hizo preguntarme en ese momento, yo acababa, creo que iba como en segundo semestre, en tercer semestre, no me acuerdo. Me hizo preguntarme a la hora de que diseñaron esta forma,
pensaron al mismo tiempo en la fabricación. O sea, me pareció una solución muy inteligente hacer esta estructura de madera y para poder tensar los cables y sobre los cables aventar el concreto. Entonces, me surgió esa duda de cómo es el proceso en el diseño de una pieza así. O sea, ¿se piensa desde que se está diseñando la solución constructiva o fue algo que vino después? ¿O cómo funciona en ese aspecto? Sí, pues fue un trabajo de que trabajamos, o sea, de que estuvimos desde junio, como mencioné, trabajando ahora sí que con Zaha Hadid y con BRG, decidiendo cómo se va a fabricar. Y como les digo, al principio, por ejemplo, BRG nos decía, bueno, no, sabes que todo tiene que ser de acero. Y yo así de, bueno, no, o sea, en México el acero es carísimo, o sea, ¿de qué me hablas, no? Entonces en México, pues, lo hacemos como de, no, perdón, al revés, lo hacemos como de madera. Y luego ellos decían, bueno, entonces que todo sea de madera. Y yo, bueno, no, tampoco. O sea, en México no usamos la madera así mucho como en Suiza o en Alemania, que todo es de madera. Entonces era, y ellos al principio, y también si tú te pones a pensar, la gente en Suiza tiene una idea de precisión como de 0.0000, y en México nuestra idea de precisión tal vez es un poquito como más no es tan precisa, ¿no? Entonces tendríamos que negociar muchas de estas cosas, porque ellos decían, bueno, es que queremos que todo sea con máquinas, y yo así de, bueno, pero no se puede, porque va a ser carísimo. Y aparte hay un presupuesto, que claro que ahí, si hay un presupuesto ilimitado, bueno, no importa, me traigo todo, traemos todo, pero al final creo que ellos tuvieron que entender que había que tomar compromisos y que había que decir, bueno, tenemos que adaptarnos a lo que existe en México, porque si no, esto no se va a poder hacer. O sea, hubo un momento en el que la gente me decía, bueno, es que ¿por qué no importan los tornillos? Y yo así de, bueno, no, porque eso va a ser carísimo y no de qué sirve. Ahora, ¿por qué querían ellos importar los tornillos? Porque ellos trabajan en milímetros, y en México todo esto se maneja en pulgadas. Tienes 4x4, tenemos 2x2, tenemos los tornillos de 1/8, 3/8, así manejamos las cosas. Y hay una diferencia entre pulgadas y milímetros, no son exactas. Entonces, muchas de esas cosas hubo que estar completamente, ahora sí que desde que empezó el diseño, estar como discutiendo y orientándonos y tomando estas decisiones que yo decía de, bueno, ¿qué necesitamos que sea completamente exacto? ¿Y qué podemos tener un poco de que, bueno, si un 4x4 no es exactamente de, no sé, 10 centímetros por 10 centímetros, pues no es tan problemático, o sea, tenemos aquí un poco de margen. Y mientras que había partes donde van a ir las argollas, por ejemplo, que tienen que estar precisamente en los lugares que están indicados, porque si no la red de cables va a quedar chueca y tal vez tenemos algún problema cuando se descentre. Entonces ahí, bueno, que eso lo hacemos con un CNC. Entonces hubo que haber tomado muchas decisiones, pero sí fue mucho estira y afloja, la verdad, y mucho ir y venir con ellos y decir, bueno, es que esto en México así no se puede hacer, y sí se podría, pero sería carísimo, y vale la pena poner dinero en esto si lo podemos lograr de otra manera. Entonces fue un proceso muy involucrado de diseño, de estar trabajando así que desde primeras etapas. Yo creo que algo que es básico y que tenemos como arquitectos que cambiar, es decir, bueno, no es como que el arquitecto diseña, luego el ingeniero calcula y luego el contratista se hace bolas, sino es como que desde el día uno está el ingeniero trabajando con el arquitecto, con el ingeniero, con el contratista. Nosotros como fabricantes, como digamos fabricantes, estuvimos desde el día uno diciendo, no, es que acero no se puede, es que madera no se puede, es que tiene que ser 4x4, es que estas argollas no vamos a conseguir, si me especificas esto no, y proponiendo, bueno, mira, lo hacemos así, mira, lo unimos para acá, mira, te ponemos este andamiaje. Y hasta que ellos también, o sea, y muchos también, pues como un poco fue como enseñarlos, ¿no? Que bueno, en México, mira, hay muchas habilidades. Yo les decía, mira, yo tengo mis herreros que los adoro, son unos genios. Tengo a mis albañiles que son unos genios. Y bueno, como que ellos entendieran qué es las posibilidades de lo que podemos nosotros hacer. Y al final fue un proceso muy involucrado, pero valió la pena. Y yo creo que es eso, que desde que empezamos a diseñar, mientras podamos involucrar más gente de otras disciplinas y no tengamos ese proceso lineal de arquitecto, ingeniero, contratista y pum, y nunca regresa, podamos tener este círculo en donde estamos informándonos, es como podemos lograr estas cosas. Yo creo que, y eso es algo que realmente desde el día uno, enseguida pones una raya y le hablas al ingeniero, porque es la única manera de tener algo. Y mientras tú más entiendas los materiales y más entiendas las máquinas también, porque nos ha tocado también casos de que vas con el ingeniero y dice, bueno, es que eso no se puede construir. Y tú, bueno, sí, porque mira, si tienes un robot y lo cortas de esta manera y pones así el material, lo logras. Y, wow, mira. Entonces, tener conocimiento de las máquinas y ese conocimiento de la arquitectura digital y paramétrica te ayuda en que tú tienes una mayor espacio de negociación, porque como tú sabes cómo funcionan las cosas, tú puedes decir, no, mira, la máquina, si yo lo pongo así y así, pues lo puedo hacer. Y luego los ingenieros o los contratistas van a decir, oh, wow,
mira, sí. Como cuando, por ejemplo, con la estructura de la topología optimizada que llegamos y era como, uy, no podemos hacer eso, es imposible, como, bueno, no, pero mira, vamos a poner la cimbra y le ponemos una malla metálica y así. Ah, bueno, sí, y como no sabíamos cómo íbamos a hacer la cimbra, sabíamos cómo íbamos a cortarla y todo, se puede. Y lo mismo con cosas como lo que es cortado con el hot wire cutting. El saber cómo va a funcionar el robot, cómo se va a mover, podemos decir, no, mira, podemos poner esta geometría y le hacemos un flip, una rotación y te queda, ah, bueno, sí. Entonces tú tienes este conocimiento que puedes, ahora sí que negociar y que no es como que normalmente la tradición de que, bueno, como arquitecto haces una cosa padrísima y luego el ingeniero sabes que la va a destrozar y te va a regresar así, como la caricatura, ¿no? De que el arquitecto hace algo así, todo curvo y luego el ingeniero te regresa un cubo. Tú, sino que puedes negociar porque sabes las reglas. Entonces yo creo que eso es algo que es súper importante de la fabricación o del diseño digital, es realmente conocer esta materialidad y fabricación. Muy interesante toda esta interacción entre la tecnología y luego lo que pasa en México y de que siempre terminan solucionándose las cosas, ¿no? Recuerdo uno de los días que estuve ahí en el NIT Candela que o sea, no me acuerdo exactamente qué habrá sucedido con la tela, pero creo que se descosió o algo así y que hubo que tener a una señora que la cosiera. Supongo que pues es una solución, pues sí, o sea, que sale de la manga porque ni modo de regresarla a Suiza, que la arreglen y que luego venga otra vez a México la tela. Entonces, pues, no sé, a mí me parece súper interesante toda esta interacción entre la alta tecnología y también la parte, pues digamos, más artesanal o más normal, por así decirlo. Pero bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, hay dos preguntas más. Fernanda Malagón pidió la palabra. Adelante. Hola, arquitecta, muchas gracias por la plática. Bueno, mi pregunta es, más bien es pedirle un consejo. Usted comentaba al inicio de la plática que no fue hasta 5 años después que usted que salió de la carrera y descubrió como todo este mundo de diseño paramétrico y fabricación digital. Y pues creo que, o sea, en mi punto de vista, estoy como en ese punto, ¿no? O sea, que estoy ya por egresar y pues hasta ahorita voy como descubriendo todo esto y se me hace como muy, o sea, como que a la vez me enojo y a la vez digo, wow, porque digo, ¿por qué no nos enseñan esto en la carrera, no? Y también, bueno, pues yo no estudio en Ciudad de México, yo estudio en Querétaro, entonces pues si en Ciudad de México no les enseñan esto, pues acá muchísimo menos. Entonces, como que qué consejo sería o nos daría a nosotros los estudiantes que estamos aprendiendo esto y que apenas nos vamos adentrando en este mundo de fabricación digital y todo esto. Pues yo creo que es un poco lo que comentábamos con Isaac, ahora sí que mantener los ojos abiertos, o sea, por suerte ahora digamos que tenemos mucho acceso a muchísimos recursos, como decía, ahora sí que con COVID todo el mundo tiene tutoriales en línea, todo el mundo, entonces hay muchísimos recursos que puedes tú buscar, que puedes empezar a hacer autoaprendizaje, contactar gente, la mayoría de la gente contesta, te va a contestar, te va a responder. Ahora, una ventaja de México que yo siento, para mí fue muy valioso, es que en México como arquitecto tienes que construir. O sea, no hay esa teoría de que diseño, yo nada más diseño, no todos construimos en México. Y eso te da mucho conocimiento de empezar a trabajar realmente en el piso y con la gente y saber, pero para mí eso fue súper valioso, creo que te da un concepto diferente de cómo funcionan las cosas, pero diría que ahora sí que estar con los ojos abiertos a qué hay, empezar a experimentar, a aprender por tu cuenta, ahora sí, y si encuentras, como decía, por ejemplo, con el cuate del cortador láser, era un cuate que cortaba placas, o sea, él nunca se imaginó que con su cortador podríamos doblar aluminio y hacer una escultura, ¿no? Entonces te encuentras gente que tiene máquinas y que no sabe cómo usarlas o que no sabe la capacidad. Si de repente se te ocurre algo, es como, bueno, puedes buscar a alguien que tenga una máquina o y que de repente puedes descubrir algo juntos, ¿no? Y los trabajadores de la construcción, para mí, es impresionante cómo se emocionan un montón de que, wow, vamos a hacer algo que no es una losa. Entonces, hay mucho entusiasmo de muchas partes, de gente de todas partes, de la gente que tiene la máquina, la gente que trabaja en la construcción, de otros arquitectos. Entonces, yo creo que eso es algo como súper valioso. Ahora, en cierta forma, no, y aunque sea, o sea, como dices, de Querétaro, pero yo creo que ahora estamos todos juntos, ahora estamos como que hay toda esta plataforma digital que yo no creo que se va a morir, yo creo que vamos a existir, seguir coexistiendo entre el mundo físico y el digital, lo cual en cierta forma hace que no tengas que salir de donde estás mucho y puedas tener acceso a una gran cantidad de recursos.
Y eso a mí me parece algo, al menos si hay algo bueno de COVID fue eso. O sea que yo como ahora, por ejemplo, si no hubiera esta plataforma digital, tal vez ustedes nunca hubieran organizado esto, porque traer a alguien implica que hay que pagarle un boleto de avión, tienen que venir, tienen que pagarle un hospedaje, tienen que dar una plática. Y como existe COVID, pudieron invitar a un montón de gente de Australia, de Zurich, de todas partes. Entonces fue algo impresionante. Entonces yo creo que esto realmente es algo súper valioso que ustedes tuvieron esa iniciativa y lo tomaron, y realmente que muchísimas felicidades a todos los de Atrea y Linea y Atrica, me parece algo genial y realmente demuestra que con que sigas esta trayectoria de tener tus ojos abiertos y hablar con gente e invitar a gente es el único camino. Ahora sí que mucho de esto es autoaprendizaje y estar siempre con los ojos abiertos. Ahora sí, no hay nadie que te va a enseñar estas cosas al final, y cuando nosotros lo aprendimos había mucho menos tutoriales, mucho menos libros, no había, o sea, no había casi nada de esto. Entonces yo creo que realmente donde están ahora ustedes es una posición mucho más aventajosa graduarte y saber de esto. O sea, yo cuando me gradué hice AutoCAD y trabajaba en la obra y lo más que hacíamos era AutoCAD 3D y eso ya era como wow. Y después, o sea, ni siquiera nadie sabía Rhino no existe o algo así, ¿no? Entonces como que es una posición mucho más ahorita donde todo esto está, gracias a Dios, en todas partes y puedes ver tutoriales y platicar con gente. Entonces me parece que es lo que estás haciendo. Me parece que estás en el camino correcto. Y muchas felicidades en verdad por crear esta plataforma y porque, o sea, vi la gente que han invitado, porque realmente creo que es algo súper valioso lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias, arquitecta. No, muchas felicidades a ustedes. Y gracias por invitarme y tenerme aquí. No, de que la verdad es que es un honor que hayas estado aquí. Nos da muchísimo gusto que hayas aceptado. Philip Locke fue el primero que nos dijo, ¿por qué no invitan a Alicia? Ella es mexicana. Invítenla, por favor. Y nosotros estamos pues, encantadísimos, nada más que no tenemos su contacto. Y Philip Locke fue el que nos dijo, aquí está, háblenle y nos va a encantar que esté ahí. Y pues sí, obviamente. Gracias. Muy contentos. Ya para cerrar, preguntan aquí en el chat, dice Daniel, hola, me gustó mucho lo que haces, ¿dónde podemos encontrar más de tu trabajo? ¿Tendrás alguna red social donde podamos seguir? Bueno, red social, las normales, digamos, Instagram, Facebook, no soy como muy que esté poniendo cosas todo el tiempo. También está la página de AREX, la voy a poner aquí, que es la página donde tenemos trabajo ahora, y cuando tengamos el nuevo proyecto voy a publicarlo. Ahora la mayoría del trabajo está en AREX, trabajo en el DRL también, donde tenemos cosas ahí. Ahora en la Universidad de Calgary apenas estoy empezando, entonces ahora estaremos teniendo noticias de Canadá pronto, pero por ahora AREX es donde está más o menos todo el trabajo que hemos hecho. Lo puse en el chat. Perfecto, lo vamos a poner en el chat también de Facebook para que la gente que está haciendo el streaming lo puedan checar también. Y pues bueno, yo creo que vamos cerrando esto porque viene la siguiente conferencia desde Italia, Giancarlo Di Marco. Pues bueno, agradecerte otra vez, Alicia, un placer que hayas estado aquí, de verdad, un honor que puedas compartir todo esto con nosotros. Creo que nos abre la perspectiva a los estudiantes de arquitectura, saber todo lo que haces y todo lo que se puede hacer con todo esto. Y pues bueno, ojalá que no sea la última vez que estés con nosotros. Y pues nada, desearte que pases buena noche, que creo que ya es de noche en Londres. No, muchísimas gracias otra vez por la invitación y muy contenta de estar aquí con ustedes y realmente felicidades por esta gran iniciativa. Muchísimas gracias. Me parece excelente y mucha suerte a todos en el fin de año y los que se gradúan, lo que estén haciendo en sus estudios, les deseo todo lo mejor. Muchas gracias. Hasta pronto. Bye. Además tenemos ahí en el chat el link de la siguiente charla con Giancarlo Di Marco. Y pues nada, nos vemos en la otra sesión. Bye. Bye, gracias.